uno de los alumnos, de los cursantes? ¿Pueden abrir Está el comenzando a micrófono trabarse para un ir poco. contestándome? Mientras Está esperamos comenzando. que se sumen los demás compañeros. Si todavía faltan algunos grupos. Diana, la escucho muy, muy cortado, ¿eh? ¿Está mejor aquí? Yo la escucho mejor. ¿Cómo me escucha usted? Ya se escucha mejor también. Perfecto, perfecto. Héctor, lenta, desde Salta, ¿me escucha? Bueno, tengo varios alumnos en cámara ahí, a ver si alguno me escucha. ¿Me están escuchando? Ahorita tienen los micrófonos apagados. ¿Se los habilito o que escriban por el chat? Perfecto, perfecto. Habilítelo unos 5 minutos como para que se vayan presentando. Muy bien. Vamos a seguir con la prueba, a ver si me escucha Héctor desde Salta. Jefe operativo, buenas noches. Gustazo de saludarlo. A la perfección se escucha. Muy buenas noches, ya me estaba preocupando, ¿no? Me recordaba viejos tiempos, más que nada la pandemia, cuando eran muchas clases por semana que parecían sesiones espiritistas, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha? Y así estábamos los instructores, ¿no? Ahora Un sí, un viejo poquito conocido, de Oscar Dante interferencia, Álvarez, jefe. lo veo por ahí. Sí, sí, lo escucho, dígame. Le comentaba que justo había un poquito de interferencia, pero se lo escucha de momento con bastante claridad. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí veo a Oscar Dante Álvarez, un viejo alumno, un gran camarada bombero también. Oscar, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, Alfonso, se escucha muy bien. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Qué bueno tenerlo por aquí, Oscar, nuevamente. Marcela, a ver, Marcela Zenón, ¿puede ser por ahí? Por acá se escucha excelente. Perfecto, perfecto. Hasta el momento, bien la prueba de sonido. Lo tengo a Tolentino por ahí en cámara también, con la cámara activada. ¿Me escucha? Bueno, a título aclaratorio, sí, estamos unos minutos pasados de las 20 horas, pero bueno, vamos a dar un tiempo acorde como para que todos se vayan sumando. Sabemos que las primeras clases, más cuando son así generales, comienzan 15, 20 minutos después, para que nadie se pierda esta clase. Y bueno, luego vamos a dar comienzo por una cuestión de respeto a aquellos que vayan estado puntuales. Tenemos algún micrófono abierto por ahí, por favor.
Cierran los micrófonos quienes estén hablando. A ver, ya le voy a decir quién es. Déjenme ver en el listado. ¿Ana me escucha? Sí, aquí fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Diana, córteme los micrófonos, por favor. Claro que sí, en un momento. Listo, ya se encuentran apagados. Perfecto, perfecto.
Buenas tardes a todos. ¿Se ve la pantalla? Excelente. Perfecto, perfecto, se ve la pantalla. Bueno, mientras vamos admitiendo más cursantes, vamos a comenzar a interactuar para que no se haga tan complejo y más ameno la capacitación. Diana, ¿te tengo por ahí? Sí, a la orden. Perfecto. Activame los micrófonos, por favor. Les voy a solicitar Claro que que se sí. vayan presentando, ¿sí? Luego de la presentación de cada uno voy a hacer la presentación pertinente de mi parte y de parte de los coinstructores que estén presentes en sala. Vamos a ir dando un orden, ¿sí? Por favor, aquellos que sean de Argentina se pueden ir presentando. Lo tengo por ahí, Alexis Ochoa, ¿sí? Mi gran amigo, con cámara abierta. Listo, creo que ya lo pueden abrir. Ahí ya está activada la interfaz, Alexis. Sí, te va a permitir abrir el micrófono, ¿eh? Ya lo pueden. Veamos. A ver, comprueben ahora si pueden abrir. Ok, un momento, por favor. Oh, hola, buen día, buenas noches, ¿me escuchás, Alfonso? Ahora sí te escucho, Alexis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Soy el segundo jefe del cuartel de Capilla del Monte. Es recatista del BEFER de la Policía Federal. Y bueno, no sé qué más. Bueno, para todos los que no lo conocen, un gran referente forestal de Argentina. Sabemos que en Capilla del Monte se cuecen las habas, como decimos nosotros. Grandes incendios forestales, San Luis, Córdoba, aquellos que los conocemos. Y bueno, un ex integrante de la Federal, no es para menos, no es para menos. Un gran amigo, Alexis. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por estar Gracias a vos, apoyando. gracias a vos. No, por favor, gracias a vos. Tengo a Gabriela Rodríguez por ahí con una cámara abierta. A ver si se quiere presentar. Sí. ¿Alguien más que se quiere presentando? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Fierro, de acá desde Los Mochis, Sinaloa, México. Saludo para todos. Solo a Carlos, de Alexis, solo a Carlos. Saludos. A Carlos y a David. Ajá. Hola, mi nombre es Estela Chávez Sánchez de Acuichi de Arcángel, Michoacán. Buenas noches, mi nombre es Oscar Álvarez, bombero voluntario de Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba, Argentina.
Bienvenido, Oscar. Muy bueno volver a coincidir con vos. Aló. Sí, adelante, preséntese nomás. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Desde Bolivia, Andrés Delgadillo, voluntario de la organización SAR Bolivia en Cochabamba. Un gusto estar en el curso y con todas las ganas. Un gusto, Andrés. Estuvimos hablando por privado hace un ratito. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Storni, Grupo de Rescate de Goers, Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. Buenas noches, mi nombre es Jaime Miranda, de Ciudad de México. Bienvenido, Jaime. Gracias por apoyarnos desde tan lejos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Méndez, soy técnico en urgencias médicas y enfermera de la Ciudad de México. Bienvenida, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es John Fernando Rincón Flores, pertenezco al grupo USAR Bogotá, Colombia. Entonces, por acá me encuentro de la Defensa Civil Colombiana. Bienvenido. Adelante, Sandra, la tengo con la mano levantada por ahí. Sandra Mosqueda Campos. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Nayeli Mosqueda Campos, de Protección Civil de Escárcega, Campeche, México. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar, los hermanos de México. Lo mismo. Adelante, tengo 4 manos levantadas por ahí. Necesito. Esa de 6080 eso fue en llamada. No se le envió un punto. Hola, hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es el capitán Junior Rojas. Soy paramédico y rescatista desde San José, Costa Rica. Un placer y grato de poder saludarles el día de hoy. Bienvenido, mi capitán. Un gusto coincidir con usted. Eso fue en llamada. Es una llamada. Nada más que Bueno, vamos a tratar de ir comenzando, ¿sí? Diana, ¿usted podría cerrarme los micrófonos? Claro que sí. Alto, que me presento yo también, che. ¿Cómo no? ¿A quién tengo ahí? Muy buenas tardes y mil bendiciones a todos. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí aprendiendo con ustedes, todos profesionales de esta disciplina. Mi nombre es Eric Gómez, soy de Panamá. Soy guardavidas profesional, instructor de guardavidas. Saludos grandes para todos. Un gusto, Eric, un gusto. Ahí veo a mi gran hermano y camarada, ¿sí? A Pedrito Martínez, desde Corrientes, capital. Bienvenido, mi hermano, buenas noches. Buenas noches, querido Alfonso. Pedro Martínez, director de BASA Sanidad Corrientes. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos brindás a todos nosotros. No, al contrario, gracias por apoyarnos. Bueno, Pedro, si bien no está previsto en el programa del curso, queremos agregar el hecho de este manual que estamos conformando más allá del curso, un manual que vamos a compartir obviamente, queremos agregar un pequeño aporte desde Pedro, y que es la asistencia tanto emocional como los primeros auxilios de los pacientes gerontológicos, ¿no? Que a veces no tenemos en cuenta con sus diferentes capacidades y también actitudes emocionales al momento de asistirlos en zonas agrestes. Para terminar la pinche sombra. ¿A quién más tengo por ahí? Recién cuando estaba por cortar los micrófonos alguien se quejó con buen tino, así que por favor, mi hermano, preséntese. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿ahí se me escucha o no? Sí, perfecto. Bien, buenas noches, mi nombre es Héctor Gerardo Sánchez, compañero y acá mi hermano Alfonso Ríos Manqui. Mis funciones son soy guardavidas, guía K9D, perro de búsqueda y rescate, perteneciente al grupo GERS, de Grupo Especial de Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia de Tucumán, de oficio guardavidas y de oficio bombero también. Así que bueno, un saludo a todos y estaremos compartiendo este curso. Sabía que conocía esa voz, sabía que la tenía escuchada de algún lado. Bueno, mi gran hermano, mi segundo, mi compañero en esta
este sacerdocio, ¿no? En esta actividad misionera, junto con varios más, obviamente, mi señora esposa, que es oficial del cuartel, y grandes camaradas como el auxiliar Morales, como nuestros auxiliares y nuestro cuerpo activo y nuestros aspirantes, que estamos luchando día a día por la fundación de este Nobel Cuartel de Montaña. Así que un gran camarada, un gran amigo, algo que me ha dado la inscripción, me he traído de San Luis, por más que ella estaba en Tucumán, a este hermano de la vida que es Héctor. Gracias, mi hermano, por estar. ¿A quién más tenemos por ahí? Buenas noches, Rosángela Cardona, de Colombia, voluntaria de la Cruz Roja de Colombia. Muy buenas noches, gracias por estar, los compañeros de Colombia. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro. Claro, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Bin. Soy de Jutiapa, Guatemala, y aquí estamos pues ya listos para tomar la clase. Perfecto. ¿Por qué? No por las buenas y por las malas. Permiso, ¿Ya vuelvo a apagar micrófonos? ¿Qué tal? Buenas noches. A mi camarada Boris. No, Diana, espéreme un segundo. Creo que te he escuchado, Boris, por ahí. Sí, correcto, mi comandante. Adelante, preséntese, mi hermano. Desde la República de Chile, Boris Garay Mancilla, instructor de buceo, instructor DAN y rescatista marítimo hace 21 años, para servirle a todos ustedes. Perfecto, Boris, otro gran camarada que me ha dado la vida y este oficio, ¿no? Él va a ser nuestro instructor en la temática de búsqueda y rescate en zonas de interfaz marítimas o acuáticas terrestres, ¿sí? Un gran profesional. ¿Qué pasa por ahí? Una carta de compromiso para ti. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Carlos Alberici, perdón. Okay. Adelante. Carlos Alberici de Rosario, provincia de Santa Fe, paramédico americano y rescatista de topos aztecas, regresado hace poco de Brasil. Perfecto, bienvenido, mi hermano. Gracias por la labor que hacen en todo lo que respecta a Brett. Bueno, Diana, buenas noches. Por el momento vamos a tener que cerrar los micrófonos por una cuestión de respeto a quienes hayan ingresado en horario, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Sino para levantar una carta de compromiso. Bueno, ¿me confirmás, Diana, que si se me escucha bien? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Sé que hay muchas personas que deberían ser presentadas, pero bueno, somos muchos en sala y esto va a ser muy extenso y no se va a poder desarrollar la temática como es debido. Primero que nada, Diana, si puede ser que compartas por el chat el enlace del grupo de WhatsApp, donde estamos captando a todos los posibles participantes para que puedan interactuar con nosotros a partir de terminada la capacitación. Eso sería de gran aporte. Y por otro lado veo algunas manos levantadas, permítanme, ¿sí? No sé si fueron manos que estaban levantadas anteriormente. Tengo, bueno, un celular Xiaomi M2103 K19PG, a Junior Rojas, a Gabriela Rodríguez y a Israel Gutiérrez Bailón. Puede ser que nos escriban un mensajito por el chat, ¿sí? Y le vamos a dar curso a sus manos que están levantadas en este momento. Bueno, comencemos con la temática, ¿sí? Que es la que nos compete. En esta clase inicial de inducción, ¿se escucha bien, Diana, no? Diana. Hola, Diana, ¿me escuchan? Sí, ahora sí ya. Perfecto. Acabo de leer fuerte y claro. Bueno, le pido por favor, Diana, que en algún momento me vaya corrigiendo por si tenemos algún problema con la señal, para que yo pueda saber si me están escuchando como corresponde, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo. Con respecto a la capacitación, aquellos que hayan estado interactuando con nosotros ya lo saben, aquellos que recién se están uniendo a este link se están desayunando en qué consiste, ¿no? Nosotros vamos a comenzar a partir de este momento una capacitación que consta de 3 etapas,
¿sí? Estas etapas, la primera conlleva 5 meses de formación, con clases semanales, todos los días miércoles 20 horas Argentina, con clases de una duración de 2 a 2 horas y media, 3 horas, según el desarrollo de la temática. Sí, en diciembre, luego de 5 meses de formación, estarán en condiciones de certificarse en el diseño estratégico de operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas y topografías complejas, como se lee en el flyer, en la filmina en este momento. Y ahí van a poder optar por una segunda capacitación de 3 meses, también de forma virtual, la cual brindarán todos los conocimientos de las diferentes especialidades que se deben poder desarrollar y poder llevar al terreno para realizar operaciones de búsqueda y rescate. Para luego pasar a una tercera etapa, que también es opcional, que sería un campus de 5 días en zona de montaña intensivo, donde los cursantes volcarán todas sus capacidades adquiridas a lo largo de estos 8 meses de formación. Ahora bien, este campus por el momento está organizado para Tucumán, Argentina, pero bueno, según la capacidad de alumnos, la cantidad de alumnos, veremos si lo podemos desarrollar en diferentes países. Por este momento está también previsto para México. Colombia sería otro buen punto para realizar el campus. A medida que tengan dudas pueden ir levantando la mano. Le pido, Diana, por favor, si usted me va transmitiendo de manera verbal las dudas o las consultas que surjan en el chat. ¿Puede ser? Sí, claro, perfecto. Bueno, siguiente Firmina, por favor. Ay, no cambió. Estoy atento, estoy atento. ¿Todo bien? Sigue sin cambiar, ¿verdad? Exacto, exacto. No ha cambiado todavía la Firmina. A ver, lo voy a quitar y lo vuelvo a poner. Perfecto, perfecto. ¿Dudas hasta el momento? Pueden ir levantando la mano. Perfecto. Diana, una vez que tengamos organizado el tema de la Firmina, le voy a pedir por favor que al señor Héctor Sánchez, si puede levantar la mano, a mi segundo en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montaña de Raco, si puede admitirlo como coanfitrión, para que él pueda abrir su micrófono y hacer sus aportes en algún momento. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. También voy a solicitarle también al señor Boris, ¿sí? Boris Garay, que también levante la mano, y al señor Pedro Martínez para que también los hagan coanfitriones. Y si tengo alguno de mis otros colaboradores, a Vicente, por ahí también, al señor Chris Nader, ¿sí? A José Luis o a José Guillermo también, que puedan levantar la mano. Director Pedro. Sí. Ok. De base. Coanfitrión, ok. ¿Quién más entonces va a ser? Héctor Sánchez, si levanta la mano por ahí. Sí, Boris Garay. Y no sé si tengo alguno de los otros coinstructores que por favor levanten la mano para ser admitidos, ¿sí? No, está como Boris Garay. No sé si a lo mejor tengo otro nombre, o si me quiera levantar la mano y así ya lo vuelvo coanfitrión. Tenemos al señor Peinado García también levantando la mano, por favor, acéptemelo como coanfitrión. Claro. Para que puedan ir haciendo sus aportes a medida que vamos presentando la temática, ¿sí? Pido 1000 disculpas por el tiempo transcurrido a todos los participantes. Es hasta que comience esta clase y podamos organizarnos un poquito mejor. Bueno, vamos planteando el tema, ¿sí? Mientras se van sumando los coanfitriones, ya saben que pueden abrir sus micrófonos los coanfitriones y hacer su aporte en cualquier momento. Nosotros vamos a plantear, y de hecho estamos planteando a lo largo y ancho de Argentina y también de manera internacional, una visión, ¿sí? Con una transformación clara, una desconstrucción y una reconstrucción de lo que son las operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas y mucho más en topografías complejas o en zonas de montaña, ¿no? Esta visión deviene de la planteada y la adquirida en el terreno, en base a la operatividad y al oficio adquirido, desde la agrupación de búsqueda y salvamento, ¿no? Esta organización voluntaria,
multidisciplinaria, fundada el 28 de octubre del año 2014 en la localidad de Luján, Buenos Aires, por quien suscribe, por quien les está hablando, fue fundada. En la actualidad encuadra a profesionales de toda Iberoamérica que aportan un gran abanico de especialidades que, con su variada experiencia operativa, jerarquizan las capacidades operativas de la organización. Cuenta con un grupo especializado en acciones contra incendios forestales y operaciones de búsqueda y rescate en topografías complejas. Este grupo es el Grupo de Búsqueda, Rescate e Incendio BRI, ¿sí? Ahí tienen su isólogo para que puedan identificarlo. Muchos en diferentes países nos conocen, ¿no? Hemos tenido convocatorias internacionales. Lo que planteamos es este cambio de paradigma y empezar a analizar y desguazar las operaciones de búsqueda y rescate, empezar a entenderlas desde su fase previa y empezar a diseñarlas estratégicamente, ¿no? Es lo que planteamos. Bueno, con respecto al perfil del director, comandante operativo de la agrupación de búsqueda y salvamento, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montaña de Raco y Valle de San Javier, jefe de Brigada Forestal BRI, quien suscribe, quien les habla, ¿no? Esta visión también la estamos planteando en este momento a partir también de nuestra jurisdicción operativa en los cerros calchaquíes, en los valles calchaquíes en realidad, aquí en Tucumán, desde Raco, ¿sí? Desde Raco, Tucumán, Argentina, mediante nuestro Nobel cuartel, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montaña de Raco y Valle de San Javier. Estamos tratando de formar, capacitar y compartir conocimiento con diferentes unidades especiales de rescate de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y todos aquellos que quieran compartir nuestra visión tan particular, pero tan profesional de lo que respecta a las operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas. Siguiente, por favor, Diana. ¿Algún aporte a mis coinstructores? ¿Pueden abrir su micrófono? En este tiempo venimos experimentando a través de los trabajos que se vienen realizando y los acontecimientos que se van dando a menudo en cada jurisdicción, la importancia del trabajo en equipo interjurisdiccional, tanto como fuerzas oficiales como cuerpos de voluntarios y ya también la sociedad civil del lugar que termina dando una participación tan importante en lo que son en estas operaciones, ¿no? Perfecto, perfecto. Nunca mejor dicho, Héctor. Esta es la visión que vamos a plantear en esta inducción a la temática, ¿no? A lo largo de esta clase. Esta visión profesional que conlleva aglutinar las voluntades de todos aquellos que tenemos una responsabilidad directa para responder a este tipo de incidentes, pero también aquellos que pretenden tener alguna responsabilidad o alguna acción de manera voluntaria, porque todos somos necesarios. Lo que simplemente debemos plantearnos es la profesionalización y la capacitación y el entrenamiento conjunto de todos aquellos que tenemos injerencia o somos actuantes, los diferentes actuantes en este tipo de misión. Diana, ¿puede ser que me cambie la filmina? Perfecto. Sí. Bueno, acerca del curso, ¿no? La presente capacitación tiene como objetivos instaurar una visión estratégica sobre las operaciones de búsqueda y rescate de personas, puntualizando la necesidad de gestionar las mismas en la fase previa de la emergencia, contemplando la necesidad de realizar una gestión de riesgo integral en zonas agrestes, la implementación de un sistema de comando aplicado a este tipo de emergencias y, por sobre todo, la concientización de que la búsqueda es una especialidad en sí misma. Aquí hablábamos un poquito de lo que es la gestión integral del riesgo. Chris Nader, ¿quisieras hacer algún aporte, mi hermano? Por supuesto, gracias, Alfonso, por la intervención. Se te escucha muy bajito, Chris Nader. Permíteme un momento. Ahí se escucha mejor. A ver ahí. Un segundito. Bueno, mientras solucionamos el tema de audio con Chris Nader, con respecto a la filmina, hablamos del coordinador, quien suscribe. Bueno, soy rescatista especialista con experiencia en rescate en baja, media y alta montaña. Para aquellos que lo necesiten pueden solicitar mi currícula en el grupo de WhatsApp.
¿sí? Soy coordinador y conductor de operaciones de rescate en grandes áreas y topografías complejas. ¿Por qué se puntualiza esta capacidad, en este caso con una redundancia para mi persona? Porque cuando hablamos de coordinador, hablamos no solamente que quien coordina este tipo de formación tiene que ser alguien experimentado en la coordinación real de operaciones de búsqueda y rescate, y son precisamente estas capacidades, que no soy el único que las posee, muchas de las personas que están colaborando conmigo son acreedores de las mismas capacidades, pero estas capacidades son son cuestiones prioritarias al momento de realizar la coordinación de estas operaciones que tan complejas se desarrollan en terreno. Chris Nader, ¿te tenemos como un audio ahora? Ahora sí me escuchas. Perfecto, impecable, adelante. Bueno, listo, genial. Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, cuando hablamos de la gestión del riesgo, en muchas ocasiones se piensa o se plantea que es un grupo de personas sentadas desde un escritorio verificando factores del riesgo y mirando planes y demás. Cuando hablamos en realidad de gestión del riesgo, tenemos que también pensar justamente en que cuando nosotros nos encontramos en campo, de, dentro de los procedimientos operacionales, de cualquier tipo de procedimiento operacional, el personal, tanto como nosotros, como el equipamiento, como absolutamente todo lo que nosotros tenemos alrededor, se encuentra en un constante riesgo. Entonces, es justamente importante también tener en cuenta al personal rescatista y todas aquellas personas que hacen parte de la intervención del rescate, no solamente en grandes áreas, sino también en pequeñas áreas, el hecho de tener en cuenta la gestión del riesgo para poder realizar procedimientos operacionales adecuados sin que genere más gastos de los que se prevén, así como el hecho justamente de que lleguen a haber afectaciones alternas para el grupo en general. Perfecto, perfecto. Sí, aquellos que nos dedicamos a la materia, mi segundo, Héctor, va a estar de acuerdo conmigo, entendemos que la gestión de riesgo comienza desde la planificación, ¿no? Ya veremos a lo largo de lo que es cómo planificamos en este tipo de operaciones. Planificamos no solamente a nivel unidad, a nivel grupal, sino también a título personal, ¿no? A nivel bombero, rescatista, policía, voluntario. Debemos planificar y gestionar el riesgo en primera instancia de aquello que vamos o podemos llegar a encontrar en terreno, ya que si hablamos de búsqueda y rescate en grandes áreas, ¿sí? En zonas agrestes con sus topografías complejas, entendemos que el riesgo va a ser un factor predominante en todo momento. Entonces, cuando diseñamos estratégicamente este tipo de operaciones, que así lo planteamos, debemos entender que el riesgo se empieza a gestionar no solamente en factores como un mapa de riesgo, ¿sí? Y demás, sino al momento de la planificación, de las salidas de entrenamiento a terreno, para adaptar al personal para poder estar apto físicamente a este tipo de entorno, a este tipo de geomorfología, ¿sí? Pero también el hecho de recorrer, como decimos nosotros, de caminar la montaña, como llamamos aquellos que andamos en el cerro, nos permite, si vamos obviamente permeables a la gestión del riesgo, empezar a gestionar el mismo, ¿no? Empezar a entender dónde podemos tener comunicación, dónde podemos perderla, dónde pueden ser los lugares de posible extravío de una persona, en tal o cual senda, donde una senda se bifurca, según el perfil de la víctima, según la situación determinada en el momento de una búsqueda, podemos entender, y según el patrón de comportamiento de esta víctima, si fuese posible o no que en tal o cual senda haya errado el camino, que en tal o cual senda o huella pueda haberse enriscado, pueda haberse caído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va más allá también de la planificación macra, ¿no? que nos plantea la gestión integral de riesgo, ¿no? Y de EDAN, que es otro tema que vamos a tratar, sino también de la planificación individual de cada rescatista o cada persona que voluntariamente realiza este tipo de operaciones, de empezar a entender el entorno y empezar a gestionar este entorno con el riesgo que implica, ¿no? Eso es correcto, mi instructor. Eso es correcto. Desde la planificación dentro del briefing en una operación de búsqueda de rescate, ¿ya? Se tiene que entender también la naturaleza del medio en que está. La realidad que nosotros tenemos es que los factores naturales, tanto corrientes como vientos, están sujetos a que el objetivo se mueva en forma constante. Entonces, no por propia mano, sino por condiciones naturales. Y hay que entender también
que nosotros en Chile tenemos una costa larguísima y nosotros operamos en la zona más austral del mundo. Exacto, exacto, Boris. Sí, este aporte, ¿no? Desde una visión muy particular, que es la marítima, que es tu área de competencia, cómo nos permite también entender cómo en este medio, ¿sí? En el océano o en un espejo de agua de magnitud, también tienen que ver las condiciones climatológicas con la deriva o el posible rumbo de la víctima. No solamente con el riesgo para nosotros que manejamos, obviamente, las condiciones meteorológicas o la climatología general de una zona, para entender el riesgo y para planificar, sino que en el medio acuático también da, precisamente, valga la redundancia, la deriva o el posible rumbo de la víctima o las víctimas, ¿no? Es muy bueno tenerlo en cuenta y lo vamos a desarrollar al momento de dar la capacitación acorde a esta temática. Diana, por favor, siguiente filmina. Bueno, con respecto al conocer al equipo de instructores, sí, vamos a hablar un poquito de aquellos co-instructores o aquellas personas que realizan esta temática con nosotros y que van a estar presentes en esta capacitación, si bien va a haber muchos más que harán sus aportes profesionales en las diferentes especialidades, ¿sí? Con respecto al primer co-instructor, Héctor Gerardo Sánchez, que ya se presentó, es rescatista y operador K9, segundo jefe de bomberos voluntarios de Montaña de Raco y Valle de San Javier, la institución que comandamos codo a codo todos los días, ¿sí? Es cabo de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, guía K9, guardavida, integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento GERS. Héctor, mi hermano, ¿algo para aportar? Ninguno. Bienvenido a todos y bueno, desde ya un placer compartir este curso. Perfecto, perfecto. Héctor va a estar desarrollando su especialidad, que es precisamente las operaciones K9 implementadas en terreno, ¿no? Para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. ¿Sí? Contamos también con Luis Marcelo Luna, él va a ser co-instructor de operaciones K9, es auxiliar de la agrupación de búsqueda y salvamento, la agrupación que comando, y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montaña de Raco, guía K9 y rescatista. No sé si lo tenemos a Lucho por ahí, Lucho. Si estás, por favor, levanta la mano y te van a hacer co-instructor. También vamos a contar con José Luis Reyes Díaz, ¿sí? Instructor en Psicología de la Emergencia, la temática que va a desarrollar él. Él es sociólogo, magíster en Ecología del Desarrollo Humano, especialista en Psicología de la Emergencia, un gran instructor y un gran primer respondiente que plantea no solamente desde su formación, sino también desde su experiencia en terreno, ¿sí? Con más de 20 años en terreno aplicando psicología de la emergencia. Siguiente, por favor, Diana. Bueno, contamos también con José Guillermo Alonso, no sé si está presente José Guillermo, levante la mano. Él va a ser instructor en comunicaciones en la emergencia, ¿sí? Y comunicaciones en grandes áreas. Él es coordinador, especialista en telecomunicaciones de la Cruz Roja Colombiana, director de la red de emergencia Radio Club El Dorado, un gran profesional que hace muchos años trabaja codo a codo con nosotros de manera internacional. Bueno, a Boris, ¿sí? Boris Garay, va a ser instructor en zonas instructor en búsqueda y rescate en zonas de interfaz acuática. Recién lo escuchábamos hablar, él es rescatista marítimo con 21 años de experiencia, técnico, paramédico, instructor de buceo, director de la Academia Puerto Neptuno, rescatista de la Unidad de Botes de Rescate de Puerto Montt, Chile. ¿Algún aporte, Boris? Estoy a su completo servicio, mis instructores. Eso es. Perfecto. Perfecto. También contamos en el staff de instructores con Vicente González, ¿sí? Él va a ser instructor en primeros auxilios en zonas agrestes, ¿sí? Es enfermero profesional, miembro del Comité de Docencia del 107 en la provincia de Tucumán, Argentina, proveedor PHTLS, ACLS y PALS, instructor AIDER de RCP y primeros auxilios, y él es auxiliar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montaña de Raco y Valle de San Javier, pertenece a nuestra institución y es CEO de RCP Tucumán, ¿sí? No contamos con él en este momento, no está presente en sala por cuestiones profesionales, pero va a ser parte también del staff de instructores. Diana, siguiente, por favor. Vamos a contar también con Pablo Peraza, no sé si está presente. Pablo, levanta la mano por favor si es así. Él va a ser instructor en la utilización profesional de drones, otro gran profesional que trabaja codo a codo implementando tantos cambios de paradigma
con nosotros. Es piloto profesional de drones, instructor internacional, militares y civiles, coordinador de la unidad de... También vamos a contar con el licenciado Santiago, va a ser instructor en coordinación y seguridad con aeronaves de alas rotativas. Él es licenciado en enfermería, aeroevacuador, miembro del Comité de Docencia del 107 de la provincia de Tucumán, Argentina. Y contábamos, que ya lo escuchamos hablar, si quiere hacer algún aporte, con el señor Pisnade García. Él va a ser instructor en gestión integral de riesgo. Él es director de BASA, consultor EDAN, autor y editor del manual de operaciones EDAN Latinoamérica 2024. ¿Algún aporte, Pisnade? No, por el momento no. Perfecto. Siguiente, Diana, por favor. Bueno, visión y misión con respecto a esta formación que hoy les estamos presentando en esta inducción. Con respecto a la visión, nuestra visión es la necesidad de una desconstrucción y una reconstrucción de la visión profesional sobre las operaciones de búsqueda y rescate de personas extraviadas en grandes áreas y topografías complejas, como así de la especialidad de búsqueda. Esta visión se fundamenta en nuestra experiencia operativa a lo largo y ancho del país y de manera internacional, de que precisamente la búsqueda debe ser planteada como una especialidad, lo vamos a ver más adelante, y es un planteo, para nuestro entender y de la mayoría de los profesionales que desarrollamos la tarea, es un planteo muy necesario que debemos hacernos precisamente para desconstruirnos y reconstruirnos profesionalmente, y es algo que vamos a ir generando un feedback, un ida y vuelta con todos los cursantes para que entiendan y puedan comprender la visión muy particular pero profesional que tenemos de este tipo de operaciones y empecemos a darnos cuenta en conjunto de la necesidad de plantearnos la especialidad como una búsqueda, más allá que encuadra diferentes especialidades. Y nuestra misión a través de esta capacitación internacional es implementar en el plano internacional una red de profesionales especialistas en búsqueda y rescate de personas en zonas agrestes, en base a una red interinstitucional fuerte y coordinada, con objetivos bien definidos y una metodología en común que permita la implementación de esta visión estratégica. Nada más ni nada menos que empecemos a estrechar lazos profesionales a través de canales de comunicación fuertes, constantes, que se mantengan a lo largo del tiempo y que nos sirvan mucho más que para estar conectados, ¿sí? Que nos sirvan para generar una red nacional o internacional de profesionales, valga la redundancia, que nos dediquemos con ahínco a este tipo de operaciones y que podamos compartir criterios, compartir información, planificar, entrenar, capacitarnos para después operar en conjunto, ya que individualmente, como individuos o como instituciones o unidades, jamás vamos a estar a la altura de las circunstancias para realizar este tipo de operaciones de manera aislada, ¿no? Debemos ser un todo y debemos ser un todo profesional que pueda aplicar lo aprendido y lo gestionado en la fase previa de la emergencia. Siguiente, por favor, Diana. Criterios de evaluación con respecto a esta capacitación. Bueno, estos se basan en una interacción constante con los cursantes, con objetivos claros que puedan ser cumplimentados a corto plazo de manera interactiva, con una examinación mensual, para con ello lograr objetivos macros que serán evaluados en la finalización de cada etapa de formación mediante un examen final, los cuales serán implementados en terrenos en el taller de la etapa número 3. ¿Sí? Desguazando un poquito esta información, nosotros vamos a evaluar una vez al mes los contenidos a lo largo de estos 5 meses con un examen final. Estas evaluaciones van a ser no solamente constante con la participación en clases, sino obviamente a través de una evaluación propiamente dicha una vez al mes, generando trabajos prácticos para que puedan implementar el conocimiento de una manera práctica y asimilar los conocimientos para que queden guardados, ¿no?, en la memoria y no queden por corto tiempo estudiados de memoria. Ahora bien, en la segunda instancia de la formación, los 3 meses que comienzan a partir de diciembre, las evaluaciones van a ser semanales, ya que cada semana se va a tocar una especialidad y al finalizar la segunda etapa vamos a tener una evaluación general, ¿no?, de la segunda etapa. Con respecto al taller, los participantes van a ser evaluados no solamente de manera diaria, ¿sí?, en estos 5 días en terreno, sino también van a ser evaluados en su actitud y también, obviamente, en concepto a lo largo de este taller, porque van a tener que volcar en terreno
sin ser grandes deportistas, teniendo un estado físico acorde, no de excelencia, ¿sí? Van a tener que volcar en terreno no solamente lo aprendido, sino también voluntad, ¿sí? Voluntad, predisposición y proactividad al momento de llevar al terreno todo lo aprendido en estos 8 meses. Obviamente, como ya saben, los miércoles de cada semana a las 20 horas Argentina, se van a dictar las clases. Las clases van a tener una duración de 2 a 3 horas, depende de la temática, y las clases quedarán grabadas para poder ser vistas asincrónicamente, ¿sí? Siguiente, por favor. Si van surgiendo dudas, pueden levantar la mano y en un momento vamos a abrir los micrófonos para que podamos tener un ida y vuelta, ¿sí? Con respecto al contenido del curso, en la primera etapa vamos a ver la inducción a la visión estratégica sobre las operaciones de búsqueda y rescate, nada más ni nada menos que la clase que estamos dando hoy. Luego vamos a continuar con una inducción a la gestión integral de riesgo en zonas agrestes, para luego pasar a operaciones de búsqueda y rescate, luego operaciones de búsqueda, y ya van a ver la diferencia, luego la especialidad de búsqueda y rescate en topografías complejas, pasando por la gestión de riesgo aplicada a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas en grandes áreas, con sus mapas de riesgos y las consideraciones estratégicas para la planificación, un tema muy importante. También vamos a estar viendo sistema de comando de incidentes aplicado a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, planificación logística para operaciones de búsqueda y rescate, gestión, coordinación y planificación previa de las operaciones de búsqueda y rescate en topografías complejas, técnicas y estrategias de búsqueda con recursos humanos, K9 y tecnológicos. Siguiente, por favor. También vamos a ver fases de una operación de búsqueda y rescate, coordinación de una operación de búsqueda y rescate, directrices de las operaciones de búsqueda y rescate, entrevista y recopilación de información, análisis de la información, determinación del perfil de la víctima, patrón de comportamiento y determinación de la urgencia relativa. Último punto de avistamiento, determinación de la respuesta adecuada y movilización, determinación de la zona de búsqueda, métodos de búsqueda y análisis de operaciones de búsqueda reales para finalizar esta etapa de 5 meses con una examinación conjunta. Siguiente, por favor. En la etapa 2, ¿sí? Vamos a ver diferentes temas semanales que serán examinados individualmente, ya que empezamos a desarrollar aquellos conocimientos en base a las especialidades que debemos volcar en terreno al momento de aplicar este conocimiento, valga la redundancia, al momento de actuar en operaciones de búsqueda y rescate, lo mismo que va a ser implementado en terreno en el campus para aquellos que participen. La primera clase va a ser sobre orientación y navegación terrestre, la segunda sobre cartografía, manejo de cartografía, la tercera sobre comunicaciones, la cuarta sobre abordaje emocional de la víctima, la quinta sobre primeros auxilios en zonas agrestes, la sexta sobre primeros auxilios avanzados y empaquetamiento, la séptima sobre técnicas de evacuación, la octava sobre operaciones de búsqueda con recursos K9, la novena sobre inducción al rescate con cuerdas en zonas agrestes, la décima sobre técnicas básicas de rescate acuático, la 11ª sobre seguridad y coordinación con aeronaves de alas rotativas, helicópteros, y la 12ª sobre utilización de drones en operaciones de búsqueda y rescate. En esta etapa, que va a comenzar a partir de la primera semana de diciembre próximo, ¿sí? Vamos a estar hilvanando diferentes talleres virtuales, seminarios, con diferentes temáticas que podrán ser adquiridas por ustedes al momento de participar, que hacen a la búsqueda y rescate, pero que no quisimos incorporarlas en el curso porque lo íbamos a hacer demasiado extenso. Siguiente, por favor. Con respecto al contenido del campus, ¿sí? Vamos a tener un contacto inicial con el terreno, que no es nada fácil. Vamos a desarrollar la comprensión de la necesidad de una aptitud física acorde a las topografías complejas. Vamos a tocar el tema de la planificación individual y grupal para los desplazamientos en terreno, equipamiento y necesidades básicas para las operaciones en montaña, orientación y navegación terrestre en zonas de montaña, ya aplicado en terreno, gestión de riesgo y planificación general de operaciones de búsqueda y rescate en montaña, logística en general, confección de un comando de incidente y campamento base en terreno. Vamos a desarrollar
todas aquellas actividades de comunicaciones de montaña, vamos a ver la confección de un helipunto de circunstancia en zona de montaña, vamos a ver unidades de despliegue rápido, vamos a conformar y volcar en terreno unidades de despliegue rápido, vamos a ver búsqueda y rescate con unidades K9, sistema de tracción con cuerdas, empaquetamiento y evacuación de víctimas en zona de montaña, operaciones montadas y logística de operaciones conjuntas. Esas van a ser los temas macros, teniendo algunos temas más que agregar, que vamos a tocar y vamos a ver en la tercera etapa. Siguiente, por favor. Con respecto a las instituciones y organizaciones que nos respaldan, bueno, la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, ¿sí?, nos avala, desarrollamos contenido para el Círculo de Suboficiales de Prefectura Naval Argentina, también somos RAGIR número 21 desde nuestra agrupación de búsqueda y salvamento, dependiente de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad y de Protección Civil, ¿no? Estamos avalados y apoyados en nuestro contenido por el Cuerpo de Bomberos Civiles de Brasil, por la red de ayuda aérea humanitaria, RENA. También tenemos detrás el apoyo de SATEM, ¿sí?, de soporte alerta temprana, una unidad que tanta falta nos ha hecho a veces en incendios forestales, y que nos ha llegado a salvar la vida. Y son temáticas que vamos a desarrollar en el seminario, el tema de lo que es la planificación meteorológica en terreno, ¿sí?, en tiempo real para este tipo de operaciones. Obviamente tenemos el aval de la Escuela de Buceo Puerto Neptuno, de nuestro compañero y camarada Boris, ¿sí?, también de Phoenix Light, entre algunas instituciones o unidades que en movimiento que estamos generando de este rescate en grandes áreas. Siguiente, por favor. Diana, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Ya se fue Diana, ya llegué yo. Perfecto, pensé que no me escuchaban. Bueno, la presente capacitación se dictará bajo las guías de, ¿sí?, la Academia Mundial de Bomberos, ¿sí?, de SAR Unit Internacional Latinoamérica y bajo licencia educativa del American College Fire, ¿sí? Son instituciones que avalan los contenidos de quien les habla, ¿sí?, como instructor nacional e internacional, ya que venimos hace mucho tiempo trabajando con ellos y generando contenido de particular interés, ya sea para incendios forestales, para la formación de combatientes forestales, como para esta especialidad que hoy estamos desarrollando de búsqueda y rescate en grandes áreas. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una introducción lo más acotada posible y luego vamos a abrir micrófono. Primero vamos a dar un pequeño break de 5 minutos para que puedan relajarse un poco y vamos a hacer un intercambio, ¿no?, a través de su voz, generar un ¿sí? Recuerden que estamos haciendo complejas. Para nosotros, para nuestro entendimiento, las operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas, sean estas agrestes, naturales, urbanas o mixtas, requieren del personal actuante un profesionalismo tal que raya la expertise. Y lo vamos a ir desarrollando. ¿Y por qué planteamos, por qué partimos desde este techo operativo? Ya que en este tipo de tareas, para conseguir el éxito, se conjugan muchas especialidades, como ser gestión de riesgo, comando de incidentes, psicología de la emergencia, primeros auxilios avanzados, medicina prehospitalaria, rescate con cuerdas, rescate acuático, rescate en aguas rápidas. ¿Me confirman si está escuchando al maestro Alfonso? Hola, sí, dígame. Se escucha fuerte y claro. Sí, ok, muy bien. Perfecto, bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Decíamos que vamos a necesitar trabajar diferentes especialidades y estábamos en medicina prehospitalaria, rescate con cuerdas, rescate acuático, rescate en aguas rápidas, timonel, aunque parezca mentira, operaciones electransportadas, evacuación aérea, rescate en baja, media y alta montaña, navegación terrestre, cartografía, búsquedas con canes, drones,
comunicaciones, etc. Ahora bien, ¿no? Veamos cuántas especialidades, y esta información está muy acotada, acabamos de nombrar y que quizás no nos planteamos al momento de decir quiero ser rescatista, quiero realizar operaciones de búsqueda y rescate. No nos planteamos que como mínimo vamos a tener que poder manejar en el macro o poder volcar en terreno una gran cantidad de especialidades que conjugan a la especialidad en sí, ¿no? Todas ellas requieren en lo individual formación y experiencia real que conlleva muchos años de preparación. He aquí el desafío que enfrentamos todos aquellos que por nuestras responsabilidades profesionales debemos responder a este tipo de emergencias, más aún quienes estamos a cargo de la misma, ¿no? Que eso también lo vamos a plantear ahora. ¿Quiénes estamos a cargo de la misma y quiénes tenemos aún más nuestro personal? Siguiente, por favor. La presente capacitación pretende transmitir no solo las enseñanzas aprendidas de otros profesionales que nos precedieron en la tarea, sino también los aprendizajes obtenidos a base de sangre, sudor y lágrimas dejadas en los servicios, donde nos diferentes conocimientos para el éxito del junto con otras instituciones, unidades, ellos, sumando a nuestras capacidades individuales e institucionales variadas herramientas, técnicas y conocimientos luego volcamos en la próxima salida. Y para que desde ellos nos replanteen con respecto a este tipo de operaciones muy acabados, tan poco de capacidad para realizar tarea desde las complejas y grandes áreas sean diseñadas estratégicamente desde la primera fase de la emergencia, su fase previa, donde quienes conducimos tenemos la responsabilidad de capacitar, entrenar y concientizar a nuestro personal para dar respuesta efectiva en las búsquedas futuras. Y es por ello que debemos comprender que nunca será suficiente con nuestra respuesta individual a nivel institucional y a partir de esta premisa, coordinar, planificar, entrenar y generar protocolos conjuntos de respuesta con otras instituciones, unidades o personal acorde que pudiera ser necesario en las búsquedas por venir. Para ello, como primera instancia, debemos organizarnos en nuestro marco operativo desde nuestras unidades, conjuntamente con Defensa Civil, municipio, deportistas como pueden ser runner, enduristas, deportistas extremos, etc., voluntarios, vaquianos, radioclubes, etc. ¿Por qué esta visión tan particular? Porque entendemos, en base a nuestra experiencia real operativa, que jamás vamos a ser suficientes por más que seamos grandes rescatistas. Recuerden que no existen los superbomberos, los superrotaciones, pero los superbomberos, los superrescatistas, perdón, pero sí existen las superdotaciones. Entonces debemos entender que individualmente, no importa las capacidades o las especialidades que tengamos, no somos suficientes para realizar una operación de búsqueda y rescate en grandes áreas. Mucho menos vamos a ser suficientes, aunque creamos que sí, desde nuestras unidades, por más que nuestras unidades estén bien equipadas y bien capacitadas y bien o muy experimentadas. Siempre, siempre vamos a necesitar el apoyo de otras instituciones, el apoyo de otras unidades y el apoyo de personal acorde a la tarea, ya sean voluntarios, ya sean deportistas, mucho más los vaquianos, los conocedores del terreno, quienes viven en el cerro, quienes conocen los senderos, y obviamente para aquellas instituciones que estamos esforzándonos por estar bien equipados o estamos naciendo, también el aporte de aquellos que tengan, manejen o posean y puedan poner a disposición equipamiento especializado, ¿no? Entonces entendemos que las operaciones deben ser planteadas, las operaciones de búsqueda y rescate, estratégicamente, no tácticamente, y deben ser diseñadas estratégicamente, precisamente en su fase previa, ¿sí? Antes de que ocurra la emergencia. Siguiente, por favor. ¿Algún aporte
de mis co-instructores? Ninguno. Perfecto. Alfonso, duda, ¿te encuentras cerca del router de Wi-Fi? Te escucho muy entrecortado, Diana. No sé si soy yo o sos vos. Bueno, más bien eres tú, porque te escuchamos entrecortado. Entonces, no sé si te puedas acercar, si tienes Wi-Fi, al Wi-Fi, o si traes datos móviles, acercar un poquito más a las ventanas. Minutos, por favor. ¿Damos un break de 5, puede ser? Claro. A la orden, mi comandante. Perfecto, damos un break de 5 y abrimos los micrófonos por si alguien se quiere comunicar. Muy bien. Mientras vamos entonces acomodando los temas de la conexión, muchachos, acuérdense que el día de hoy el acceso es gratuito. Les vamos a entregar una constancia sobre la introducción del curso de diseño estratégico de operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas y topografías complejas. Mencionarles, hoy es la primera clase. Vamos a tener 5 meses de actividades todos los días, miércoles, para que estén atentos. Ya si desean tomar las demás capacitaciones, adelante, aquí los esperamos. Durante este mes, el primer mes es gratuito, ya ustedes deciden si desean quedarse, si les gusta, si les late y quieren acompañarnos en esta aventura. Vamos a tener prácticas tanto en Argentina como aquí en México también con nuestros docentes, profesionales en el área. Entonces, mientras tanto, ¿me estás viendo a través de Facebook? Por favor, déjame tu nombre completo para saber quiénes nos van a estar acompañando. Y si es posible, por favor, comparte la publicación. Puede ser que a alguien de tus conocidos le interese la clase y pues aquí lo esperamos. Carlos, avisar unas 2 horas antes de que inicie. Me imagino que antes de la próxima clase del día miércoles. En el horario centro de México es a las 5 de la tarde, entonces para ti sería a las 4 de la tarde. Si estás a través de los grupos de YouTube, de Facebook o los grupos de WhatsApp, tú sabes que ahí vamos mandando enlaces. Si alguien no se encuentra en alguno de los grupos, tanto de SECAMI como de los afiliados, mándanos mensaje y con muchísimo gusto te agregamos al grupo para que puedas estar atento de la capacitación. Sí tenemos un grupo cerrado para este puro curso. Entonces, si alguien desea unirse al grupo, ahorita les paso el enlace y ahí no se pierde ninguna de las clases. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, Carlos. Bueno, aparentemente, no sé si me escuchas, Diana, yo no tengo ningún problema de conexión, no sé por qué se estaría escuchando mal. Ahora O algo sí, que yo ya no puedo te escucho solucionar. mejor. Es que sabes que, Alfonso, a veces te escuchas bien y de repente se empieza a entrecortar. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Lo que pasa es que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Este conocimiento se transmite por gente que trabaja y vive en la montaña y precisamente eso son las contras, ¿no? Puede pasar. Bueno, continuamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Muy bien, me parece perfecto. Perfecto. Cualquier duda, levantan la mano, Diana va a estar atenta en el chat del grupo. Bueno, con respecto a los objetivos del curso, ¿sí? Al finalizar la primera etapa, los cursantes serán capaces de implementar una gestión integral del riesgo en sus zonas de acción, pudiendo confeccionar mapas de riesgo acordes a sus necesidades operativas y capacidades individuales. Recuerden que si bien se plantea la gestión integral del riesgo y la confección de mapas de riesgo, puedes hacer un aporte, Chris Nader, si quieres, en cualquier momento, debemos confeccionar estos mapas de riesgo y debemos gestionar, ¿sí? Debemos realizar la gestión integral del riesgo
en base a nuestras necesidades operativas y capacidades individuales. ¿Por qué? Porque el entorno, porque la geomorfología donde vamos a actuar, o nuestro marco de acción, va a definir nuestras necesidades particulares y nuestras capacidades individuales, ya sea yo rescatista, yo bombero, yo voluntario, pero en conjunto, desde mi unidad, desde la cual voy a operar, también nos definen en qué vamos a poder hacer al respecto o si vamos a tener alguna posibilidad de acción o de éxito al momento de salir al terreno, ¿sí? Lo cual será posible en base al planteo profesional de la gestión de este tipo de emergencia en su fase previa, pudiendo diseñar las operaciones de búsqueda y rescate estratégicamente en base a la comprensión cabal de la especialidad de búsqueda. Recuerden, para nosotros es una especialidad en sí misma, pudiendo desglosar las operaciones de búsqueda y rescate en sus variadas aristas operativas, basándose en la complejidad de las mismas. El cursante será capaz de gestionar el riesgo en su entorno operativo, planificar las posibles necesidades futuras, planificar y gestionar una respuesta conjunta con otras instituciones y o unidades, coordinar esta respuesta y prever necesidades específicas de organización general, capacitación futura, capacidades del personal y herramientas, equipamiento y recursos materiales y humanos necesarios para una respuesta efectiva a las operaciones de búsqueda y rescate. Siguiente, por favor. La importancia del curso. La importancia de este curso radica en las necesidades que nos plantean las operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en grandes áreas agrestes con sus topografías complejas. Estas necesidades, a su vez, son potenciadas por carencias individuales que voluntarios y rescatistas llevamos al terreno por la falsa sensación de urgencia. Y las unidades de respuesta magnifican por la falta de previsión conjunta con otras unidades. Esta importancia radica en la necesidad imperiosa del planteo estratégico de estas operaciones y su diseño previo y conjunto, y ya no individual, para con ello aprovechar todos los recursos al momento de realizar las búsquedas, gestionándolos en su conjunto, potenciando sus capacidades y coordinándolos de manera efectiva y profesional, con un único fin: acotar los tiempos de respuesta general, localizar a las posibles víctimas y brindarles mayor posibilidad de supervivencia. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque llegado al caso, al fin y al cabo, lo único que importa es la supervivencia de la víctima, siempre y cuando no comprometamos la seguridad de quienes buscamos. Pero para que esto lo podamos realizar, debemos prever en conjunto, debemos planificar en conjunto y debemos entender que los egoísmos, ¿sí?, o las ganas de trascender individualmente o como unidad no deberían estar presentes al momento de salir a realizar una operación de búsqueda y rescate. Y por eso la importancia de este curso. Siguiente, por favor. Con respecto al módulo 1, ¿sí?, la temática que estamos desarrollando es la introducción a la visión estratégica sobre las operaciones de búsqueda. Inducción al planteo de la visión estratégica sobre el diseño de operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas y topografías complejas. Replanteo profesional y gestión de la emergencia en su fase previa. Precisamente la temática que estamos desarrollando. Siguiente, por favor. Vamos a pedir, Diana, por favor, que me abras los micrófonos. Perdón, tenía el micrófono cortado. Me gustaría que abran los micrófonos, Diana, y que hagan sus aportes, que planteen sus dudas. Muy bien, ya están aperturados los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahí veo a alguien con Alcatel 3H que está hablando, tiene su micrófono cerrado. Disculpe, no tengo el nombre en pantalla. Ah, no, veo que está hablando con algún compañero, no con nosotros. Tranquilo, tranquilo.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Israel Gutiérrez, de Protección Civil Celaya. Un gusto, Israel. Si puede abrir su cámara, está en condiciones, obviamente, ¿eh? A veces estamos en algún lugar donde no podemos aperturar la cámara. Sí, gracias. Bueno, con respecto a los comentarios que ha hecho, sí es importante sistematizar los grupos. Se tiene por entendido o se cree que solamente debe ser personal rescatista, pero como bien lo dijo usted, también depende de grupos voluntarios o personas con ciertas capacidades que nos permitan interactuar y brindar este apoyo de búsqueda y salvamento en espacios topográficos de difícil acceso. Es importante iniciar en cada una de las tendencias o grupos que se dediquen a este tipo de servicios, en generalizar y aceptar este tipo de necesidades. Yo creo que el sistema de comando de incidentes marca una apertura básica directa hacia los rescatistas, pero sí se omite que se requiere de otro tipo de personal. Qué bueno que hace esos comentarios, porque sí es importante ir trabajando en ello y empezar a fortalecer esas áreas. Perfecto, perfecto su aporte, Israel. Sí, nosotros entendemos, somos bastante proactivos y vehementes al momento de transmitir nuestra visión. Entendemos que este tipo de operaciones, este tipo de respuesta a los servicios de emergencia en grandes áreas, en topografías complejas, deben ser realizadas obviamente a través de un comando de incidente aplicado a este tipo de emergencia, ¿no? No es lo mismo un comando de incidente en un gran incendio estructural que lo que debemos aportar en este momento. Obviamente, con cuestiones básicas, ¿no? Como un mando único, como una organización bien establecida, una logística, una planificación y diferentes cuestiones que nos permitan una base de comunicación acorde, que nos permitan coordinar el conjunto, el macro, ya que son operaciones que requieren de mucho personal. Pero ahora bien, a nuestro entender, y no es un planteo individual, es un planteo profesional desde muchísimas instituciones internacionales, no debemos estar cerrados al aporte de equipos voluntarios, no debemos estar cerrados al aporte de personas con diferentes capacidades o especialidades. Las utilizamos en el buen sentido de la palabra cada vez que tenemos alguna operación real, ¿no? Por dar un ejemplo, una víctima caída en aguas rápidas, necesitamos de kayakistas profesionales que son los únicos que tienen las embarcaciones acordes y la experiencia para poder navegar rápidos grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? No poseemos los bomberos o los rescatistas esa capacidad. Utilización de drones cuando no tenemos los recursos, unidades K9 cuando no poseemos en la institución de estas unidades, personal humano, organizado, con conocimiento del terreno y con aptitud física para recorrer grandes distancias que puedan ser de aporte al momento de una evacuación. A ver, una evacuación, cuando no poseemos medios aéreos, por muchas horas en zonas de montaña, requiere rotación del personal que va trasladando la víctima, y ni hablar si tenemos víctimas múltiples. Ahora bien, el gran planteo está, y el punto bisagra al momento de decidir, ¿dejamos que voluntarios ingresen a la zona y participen? No, la realidad es que no, porque no podemos ponerlos en esa situación que los va a vulnerar. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Diseñar estratégicamente las operaciones, gestionar la fase previa de la emergencia y empezar a captar estos voluntarios para saber con qué capacidades poseen, qué experiencia poseen, aglutinarlos, hacerlos subordinar a un mando único, por más que no pertenezcan a la institución, y contarlos como recursos en las futuras búsquedas, porque venimos gestionándolos anteriormente, ¿no? Lo mismo con la participación de vaqueanos o diferentes personas. Eso es lo que entendemos. Sí, Junior, lo veo con la mano levantada. Dígame. Adelante, Junior. ¿Tenía usted la mano levantada? ¿Puede ser? Nos dicen, Alfonso, sobre el lugar de las prácticas, qué nivel académico tienen que tener el aspirante y hasta qué edad, y si aceptan personal femenino. Sí, no tiene un límite de edad, tampoco un límite de nivel académico, ni siquiera una base de condición física. Ahora bien, es en zona de montaña, va a ser modalidad campe, va a ser bastante exigente
pero no necesitamos grandes deportistas, porque precisamente lo que vamos a plantear es operaciones de búsqueda y rescate, las cuales requieren personas con capacidades físicas acordes al terreno, quizás con mayor velocidad o mayor capacidad, porque son deportistas extremos, gracias, mi amor. son runner y demás, que van a poder hacer un despliegue rápido. Entonces, ¿se escucha? Sí, Perdón, adelante. pensé que vamos a necesitar personal que pueda volcar diferentes capacidades, pero también en un comando de incidente, en un campamento base, en la gestión y coordinación de este tipo de operaciones, hay personal que ni siquiera se moviliza al terreno. Entonces, todos aquellos que quieran participar del campus van a poder hacerlo, llevando terreno, dependiendo de sus capacidades, volcar lo aprendido en la formación en el terreno, valga la redundancia. No sé si se entiende. ¿Alguna otra duda? Se entrecortó como unos 5 segundos. ¿Al final? Al final. Bueno, lo que planteaba es que todo el mundo va a poder acceder al campus, no hay ningún problema, y que obviamente la función que cumple el mismo va a depender de su nivel intelectual, obviamente, de su formación, para nadie, ni tampoco se lo va a exigir de sobremanera. Si me permitía, Alfonso. Adelante. Sí, lo que deben tener en cuenta que justamente esta visión estratégica está abocada a poder organizar también todos los elementos que se hagan presentes ante una posible búsqueda. Según la realidad de cada país, por lo menos acá en Argentina, qué es lo que pasa cuando se sensibiliza a la gente, por ejemplo, en una pérdida de un niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere ayudar, hasta incluso el personal civil, la misma familia. Entonces, las entidades voluntarias y oficiales deben estar a la altura para poder organizar todos esos elementos que se van a hacer presentes, ¿sí? No podemos evitar que justamente un familiar busque a su familiar extraviado, ¿sí? Entonces, tampoco podemos evitar que toda la cantidad de voluntarios que llegan presentes se les permita no realizar la búsqueda. Entonces, esta búsqueda o este diseño estratégico está abocado a que las entidades que tengan profesionales en sus distintas áreas sepa administrar todos estos recursos. Todo el mundo puede participar con una actividad específica, ¿sí? Va a tener una tarea específica en la cual van a poder realizar para aportar según su especialidad, y si no la tienen, también aportar en cada medida para realizar justamente esta búsqueda y a posterior su rescate. Permiso, mi comandante. Adelante, Boris, adelante. En este sentido de la búsqueda y rescate de las personas, generalmente nosotros nos enfrentamos a grandes grupos de personas, más de 4 personas, que se pierden a la vez. Entonces, no podemos negar que los familiares o los aldeanos, ¿ya? O los cercanos ingresen a este operativo, ¿ya? Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta de que el grupo de búsqueda y de rescate tiene doble labor, ¿ya? Una, ya de buscar a la víctima y también prestar seguridad a quienes no son personal entrenado para este tipo de cosas. Entonces, la buena voluntad hace que nosotros tengamos doble labor en la contención y en la protección de aquellos que solo son voluntarios ocasionales en esta búsqueda. Exacto, exacto. Quienes estamos a cargo y quienes tenemos la responsabilidad de diseñar estratégicamente, es una frase que vamos a escuchar, que en primera instancia va a gestionar recursos, los más valiosos y los más complejos de gestionar, los recursos humanos, que vienen con una carga emocional, que vienen con esto que nosotros decimos una y otra vez, una falsa sensación de heroísmo,
una falsa sensación de urgencia. Debemos ser capaces no solamente de gestionarlos para no permitir actuar a aquellos que no estén acordes a la tarea, pero también para poder aglutinar y gestionar, valga la redundancia, aquellos que sí tengan una capacidad acorde a las necesidades del servicio, a las necesidades de la emergencia, las necesidades puntuales de la búsqueda que en el momento estemos desarrollando. Perdón, se me ha movido la cámara. ¿Alguna otra duda? Junior Rojas, adelante, ya puedes abrir tu micro. Hola, saludos, buenas tardes. Sí, casualmente cuando el instructor estaba hablando sobre los recursos, los vaquianos y demás, siempre he considerado que es sumamente importante el valorar y el considerar cuando en ocasiones y en situaciones de búsqueda y rescate y algún tipo de emergencias calificadas, se acercan voluntarios y es bueno en muchísimas ocasiones siempre también escucharlos. Ellos en muchísimas ocasiones, y lo digo por experiencia personal, me ha pasado en mi país y fuera de mi país, se han acercado y también nos han estrechado la mano y nos han dicho, mire, nosotros tenemos recursos como camiones, como Unimog, como motos acuáticas en diferentes recursos, tenemos drones, o tal vez somos vaquianos y conocemos perfectamente la zona y eso facilita o le abre un poquito más el panorama a muchísimos rescatistas de ideas o en veces hasta de cartas, valga la redundancia, planos cartográficos y tal vez muchos han tenido alguna leve equivocación y una equivocación en una carta, en un plano cartográfico, puede llegar a confundir y llevarnos muchísimo tiempo, ¿verdad? De distribución a los cuerpos de emergencia entrenados. Así que yo siempre he sido partícipe completamente de que sí es fundamental siempre darle la participación y escuchar sobre todo, porque muchísimas veces han habido y existido instituciones de primera y de segunda respuesta que no cuentan con algún tipo de recurso mecánico, etcétera. Y cuando llegan ese tipo de voluntarios sí lo tienen y me parece sumamente válido. Yo lo escucho muy entrecortado, no sé cómo están escuchando ustedes, Junior. Perfecto, perfecto. Sí, dijo justamente que a veces las mismas fuentes oficiales de primera respuesta carecen de ciertos elementos que hasta incluso cuerpos de voluntarios tienen. Entonces, exactamente, esa es la visión que tenemos, de administrar los recursos. Y este diseño justamente es diagramar diagramar justamente según la especialidad y según los elementos también a cada rescatista que se hace presente, ¿no? Exacto, exacto. Esta visión lo que plantea es no solamente el hecho de tenerlo en cuenta, de poder gestionarlo, pero también prever esta gestión, ¿no? Porque en el momento de la emergencia esta se hace muy difícil y hay momentos en que obviamente debemos poder captar el aporte, la voluntad de quien se presenta en un comando de incidente y saber tomar una decisión acorde para no desaprovechar estos recursos. Ahora bien, por eso lo planteamos como un diseño estratégico, por eso hablamos de la gestión previa, ¿sí? De gestionar previamente la emergencia. Entendemos que si podemos escuchar su ofrecimiento, si podemos tener un censo de sus capacidades conjuntas, de qué aporte podrían llegar a hacer a las posibles búsquedas, vamos a poder aglutinarnos en la fase previa de la emergencia para poder utilizarlos al momento de realizar la operación. ¿Alguien más por ahí? Permiso, mi instructor. Adelante. Yo quería dejar en alto una palabra que viene desde la Argentina y que es la palabra vaqueano. La palabra vaqueano es el conocedor de la zona, ¿ya? Entonces, este personaje, este perfil de persona es valioso para las operaciones de búsqueda y rescate. Eso no lo tenemos que dejar perder de vista. Exactamente, Boris, exactamente. Uno de nuestros más valiosos recursos al momento de realizar operaciones en topografías complejas, que muchas veces es desestimado y
la mayoría de las veces no es escuchado, ¿no? Bueno, continuamos. Con respecto a la inducción, a la visión estratégica sobre las operaciones de búsqueda y rescate, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar el tema. Vamos a empezar a ser un poquito más claro. Siguiente, por favor, Diana. Diseño estratégico de operaciones de búsqueda y rescate. Topografías complejas y grandes áreas. Se pasó una filmina, pero no importa, déjelo ahí. Es el tema que nos compete, ¿no? La siguiente. Pasamos en esa misma, Diana, esa misma. Ahora bien, operaciones de búsqueda y rescate. Voy a tocar un tema muy sensible, lo voy a tocar como bombero voluntario, uno de mis mayores orgullos en esta vida, y como jefe de cuerpo de un cuartel de bomberos voluntarios. Pero como profesional debo hablar de ciertos temas. Bomberos. Primer planteo profesional. No sé si esto ocurre en otros países de Latinoamérica, pueden levantar la mano y hacer su aporte. Al momento de certificarnos como bomberos, todos nosotros, dentro de los cuales me incluyo, tuvimos la errónea impresión de que, así como se lee en las remeras que vestimos, estamos en capacidad de realizar operaciones de búsqueda y rescate. Y esta falsa sensación, la cual la mayoría de las veces es autoimpuesta, deviene de esta frase inspiradora que llevamos en nuestras espaldas. Esta frase inspiradora no es nada más ni nada menos que aquella que reza incendio, rescate. Siguiente, por favor, Diana. He aquí nuestro primer planteo desde el cual debemos desconstruirnos y reconstruirnos profesionalmente. Siguiente, por favor. Las operaciones de rescate conllevan formación y preparación acorde, específica y profesional. Y no basta con haber aprobado un curso de instrucción como bombero o rescatista. Mal que le pese a quien le pese. Y si bien actuamos exitosamente en todo tipo de rescates desde esta preparación básica, lo cierto es que al momento de realizar operaciones tan complejas como las de búsqueda y rescate en grandes áreas o topografías complejas, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad profesional tal que directamente vulnerará a la o las personas que debamos rescatar. Siguiente. Más aún, no basta con esta concientización. Siguiente, por favor. Quienes ya hemos pasado por esta instancia hemos cometido el mismo error, y me incluyo, el de que, en base a una especialización técnica o profesional en rescate, como puede ser rescate con cuerdas o búsqueda con canes, hemos tenido la falsa sensación de estar aptos para la búsqueda. Y es precisamente allí donde se nos plantea el verdadero desafío. La búsqueda debe ser planteada por sí misma como una especialidad. Lo que encuadra varias especialidades a su vez, las cuales deben ser coordinadas y llevadas a cabo, ya no individualmente, sino como un todo dentro de esta visión estratégica. Siguiente, por favor. Inducción a las operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas. Siguiente, por favor. Quienes tenemos la responsabilidad operativa de responder ante acciones de búsqueda y rescate de personas, llevamos el peso de la responsabilidad del hallazgo de las víctimas, ya sea con vida si la situación lo permite, o fallecidas si las circunstancias ya hubieran determinado este trágico desenlace. Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, tuve un inconveniente. Uno de mis caballos del cuartel, de nuestras operaciones montadas, quería ingresar a la base.
así que pido mil disculpas. Si me escucha Héctor, va a saber a qué me refiero. Me abre la puerta. Bueno, continuamos, ¿sí? Quienes tenemos la responsabilidad operativa de responder ante acciones de búsqueda y rescate de personas, llevamos el peso de la responsabilidad del hallazgo de las víctimas, ya sea con vida si la situación lo permite, o fallecidas si las circunstancias ya hubieran determinado este trágico desenlace, ya que la opción de no ser habida la o las víctimas debe ser para nosotros un desenlace que no debemos permitirnos, porque el hecho de hallar, así sea un cadáver, permitirá a sus seres queridos al menos comenzar su duelo y tarde o temprano cerrar un ciclo. Sin embargo, el hallar una o más víctimas fallecidas no representa el peor de los desenlaces, ya que este es y será que pueda ocurrir un incidente que vulnere la integridad física y o emocional del personal interviniente en la misión, ¿sí? Y a veces no tenemos en cuenta este hecho. Mil disculpas, ¿eh? Por todo ello no basta con antiguas premisas autoimpuestas por falsos sentimientos de heroísmo o una inexperta sensación de urgencia al momento de responder ante este tipo de emergencias, sino que nuestra primera premisa debe ser: ¿qué debemos hacer para tener verdadera posibilidad de éxito al momento de realizar operaciones de búsqueda y rescate? Siguiente, por favor. ¿Se escucha bien, Diana, no? Se escucha muy bien. Bárbaro. ¿Cómo debemos proceder? Como en primera instancia, la respuesta que podamos brindar no dependerá de nuestras buenas intenciones, sino más bien de nuestra capacidad operativa, y esta está íntimamente ligada a lo siguiente. ¿Estamos en capacidad de responder a la emergencia? Primer planteo. No basta con ser bombero, rescatista, policía o voluntario, sino que debemos estar en capacidad cierta de poder ser parte del dispositivo de búsqueda de manera efectiva, y esto parte desde nuestras verdaderas condiciones. ¿Estamos en capacidad física de recorrer grandes distancias en el terreno al cual debemos ingresar? ¿Poseemos la capacidad psicológica para afrontar situaciones límites debido al cansancio, estrés, climatología, aislamiento y quizás condiciones de la víctima, ya sean físicas o emocionales? ¿Poseemos capacitación previa que nos permita actuar profesionalmente para ser efectivos como parte del dispositivo de búsqueda y rescate? Muchas preguntas, que debemos respondernos. Siguiente, por favor. Y de ser así, ¿qué aptitud o especialidad podemos aportar en este dispositivo al momento de realizar la búsqueda? Todos estos interrogantes deberían ser la base fundamental para todo aquel individuo que pretenda realizar este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Una vez realizados estos planteos, ¿cómo debemos proceder? Primariamente, más aún quienes debemos comandar estas acciones, deberíamos comenzar a planificar estratégicamente las mismas, gestionándolas desde la fase previa a la ocurrencia del incidente, y para ello deberíamos proceder en base a. Siguiente, por favor. ¿Con qué recursos contamos para dar respuesta efectiva? Estos recursos serán materiales y humanos. Siguiente, por favor. Con respecto a los recursos humanos, ¿están en aptitud real de participar en estas labores? Siguiente, por favor.
¿Estos recursos son suficientes o debemos prever la solicitud de colaboración de otras instituciones y o unidades? A título aclaratorio, estos recursos jamás serán suficientes. Y es por ello el planteo de una visión estratégica de las operaciones de este tipo, lo cual nos permitirá previamente gestionar, coordinar y planificar para los trabajos conjuntos a futuro. Siguiente. Ahora bien, una vez ocurrido el incidente, ¿qué acciones deberíamos realizar? Siguiente, por favor. Al momento de recibir un informe de persona desaparecida, debemos actuar desde la presunción de que el informe es fidedigno y activar el protocolo de búsqueda y rescate de la institución, lo cual no significa que salgamos de manera premeditada a realizar una búsqueda sin constatar la veracidad de la información, sino que deberíamos activar la convocatoria del personal de nuestra unidad de búsqueda y rescate para que el mismo comience a prever la posibilidad cierta de tener que hacerse presente en base y de la realización de la misión de búsqueda. A su vez, deberíamos activar el personal correspondiente para que comience a entrecruzar información con otras instituciones, unidades y o autoridades correspondientes, y con familiares, amigos y testigos, para a partir de allí realizar la toma de decisiones para la partida de las unidades al terreno. Siguiente. En esta instancia es cuando comienza la necesidad de que el personal interveniente posea formación previa para la tarea y no luego, como falsamente creemos, ya que no solo el personal que realiza la búsqueda y el subsecuente rescate debe estar formado, sino también quienes realizarán las solicitudes de información a otras instituciones y o familiares, etc. Entrecruzarán las mismas, sacarán conclusiones y determinarán qué información volcar a la jefatura y o encargado de la operación para que éste realice la toma de decisiones. Siguiente, por favor. El citado personal deberá poseer una visión particularmente objetiva al momento de recopilar y analizar la información, como así un perfil específico para realizar las entrevistas a familiares y testigos, y a su vez formación, no solo en gestión, sino también en psicología de la emergencia y actitudes humanas particulares, y todo ello debería ser previsto por el comando en esta visión estratégica que hoy nos planteamos. Siguiente, por favor. Una vez constatada la veracidad de la información y habiéndose hecho presente el personal de la unidad de búsqueda, deberíamos comenzar, paralelamente a todas las acciones pertinentes al propio despliegue, a realizar las solicitudes de colaboración o, en su defecto, ponernos a disposición de otras instituciones y o unidades o de las autoridades correspondientes, comunicándonos con Defensa Civil, autoridades municipales, policía, vaqueanos, colaboradores o toda aquella persona u organización que pudiera sernos de utilidad en esta acción. Siguiente. De no existir una gestión previa en base a una visión estratégica, estas acciones serían descoordinadas y seguramente sin resultados positivos o en su defecto aportarían personal desorganizado y mal gestionado, disperso en terreno, que seguramente desaprovecharía recursos y capacidades buscando donde no es debido o superponiendo sus acciones en una misma zona. Siguiente. La jefatura debería gestionar, en base a una previsión profesional, las acciones a realizar al momento de solicitar colaboración o de poner a su unidad a disponibilidad de búsquedas que no estén a su cargo. Deberá llevar un registro actualizado de capacidades y recursos de otras instituciones y o unidades, como así de grupos de personas o individuos que pudieran colaborar a futuro. Con ello podrá prever la capacidad del conjunto al momento de acciones futuras y saber con qué elementos podrá o no contar al momento de necesitarlos. Todo esto es lo que venimos hablando, ¿no? Hasta el momento de cómo deberíamos empezar a prever este tipo de operaciones. A todo ello es aconsejable no solo la coordinación y previsión, sino también la capacitación y o entrenamiento conjunto previo. Siguiente.
Con respecto a la capacitación y entrenamiento conjunto del personal, como así dentro del propio seno de la institución, la primera instancia que deberíamos tener presente es considerar a la búsqueda como una especialidad y no como una acción más de las operaciones de búsqueda y rescate. Y esto lo vamos a desarrollar a lo largo de estos 5 meses. La búsqueda, repito, es una especialidad. Siguiente. Pueden abrir los micrófonos. Me gustaría un aporte, sí, y que se genere un debate con lo hablado hasta el momento. De hecho, permiso, mi comandante. Adelante. De hecho, nosotros acá en Chile llamamos a este punto de interés. Ya entonces se nos asignan como técnico en áreas acuáticas, se nos asignan puntos de interés en los cuales las policías ya nos sugiere o nos pide que podamos llegar a esa zona en forma coordinada con ellos. Entonces, nosotros hacemos eso bien claro, lo que usted dice, ya para podernos subordinarnos a otra institución para poder hacer una búsqueda más ordenada. Comprendo, mi hermano, sí, conozco el sistema y cómo se maneja en Chile. Están mucho más organizados y avanzados que nosotros. Pero ahora bien, esto no es una crítica de mi parte, lo digo, ¿no? Porque soy una persona muy vehemente y que digo las cosas muy claras. No es una crítica del sistema, ¿no? Todo tiene un proceso de evolución. Esto es una autocrítica para aquellos que comandamos este tipo de operaciones. Los que tenemos la responsabilidad, en los cuales me incluyo, junto con Héctor, mi segundo, que tenemos la responsabilidad precisamente, y valga la redundancia, de diseñar estratégicamente este tipo de operaciones. Debemos diseñarlas, debemos gestionarlas en la fase previa de la emergencia. Recordemos que toda emergencia, sin importar de qué se trate, tiene 3 fases, ¿no? La fase previa, el propio desarrollo de la emergencia, y la fase posterior, ¿no? Nosotros debemos precisamente gestionar la emergencia en su fase previa. Y debemos prever en base a nuestro marco operativo, también en base a nuestras capacidades institucionales y de conjunto, qué posibilidades de acción tenemos. Y que estas posibilidades van a estar determinadas por la geomorfología del lugar y las posibles aristas con respecto a las cuestiones de tal o cual desaparición o tal o cual incidente. Ahora bien, eso debemos hacerlo en base a una gestión de riesgo aplicada a las zonas agrestes y topografías complejas. Y debemos hacer que esta gestión de riesgo no solamente sea de manual, sino que sea precisamente, como decimos nosotros, salir al terreno, caminar el terreno, conocer el terreno, prever los posibles puntos de riesgo para que una persona se desoriente, se extravíe, se enrisque, se caiga, etcétera, etcétera. Hacer un relevamiento de comunicaciones, capacitar a nuestro personal, entrenar a nuestro personal, pero no solo a nuestro personal, sino planificar y diseñar en el conjunto. ¿Qué unidades pueden responder? ¿Cuáles unidades? Nosotros lo estamos haciendo ahora con el Grupo Cero, el Grupo Especial de Rescate de la Policía de la Provincia, lo estamos haciendo con el GERS, con la Policía Lacustre, lo estamos haciendo con la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, con el Servicio Penitenciario, su unidad de rescate, de canes, ¿no? De rastreo, con la Policía Federal. Debemos entender cuáles van a ser los posibles actuantes. Enduristas, runners, deportistas, andinistas, clubes de montañas, vaqueanos, y empezar a gestionarlos como un recurso, como el recurso valioso y complejo de gestionar que son, para el momento de la ocurrencia del incidente podamos tener verdaderas capacidades de acción. Porque no importa si tenemos un cuerpo de 150 personas, las 150 personas no van a estar aptas ni física ni en condiciones de capacidad de realizar esta tarea. Ahora bien, necesitamos especialidades, las cuales nombrábamos anteriormente. Y no menos importante, necesitamos plantearnos y ver profesionalmente a la búsqueda como una especialidad y desarrollarla como tal, que lo vamos a hacer a lo largo de estos 5 meses. Nada tiene que ver con la búsqueda de rescate, como era planteado anteriormente, a cómo debemos plantearnos la búsqueda. Solamente la búsqueda, la cual conlleva especialidades como pueden ser comunicaciones, navegación terrestre, cartografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Bueno, continuamos. Va a pasar rápido porque se nos dejó de compartir.
Ya casi, ya casi. Perfecto. Listo. Una para atrás, por favor. Perfecto. La búsqueda requiere una visión clara de lo acontecido. Y esta visión deviene de la información recopilada. Y la veracidad de esa información depende de la gestión de aquellos que la recepcionan y analizan. Este es un punto muy importante, lo vamos a ver cuando planteemos el perfil de los entrevistadores, ¿no? Recordemos que para realizar una búsqueda necesitamos plantearnos 3 directrices, ¿sí? Primariamente, ¿a quién buscamos? De manera secundaria, ¿dónde buscamos? ¿Sí? Y por último, ¿cómo buscamos? Entonces, debemos entender que la búsqueda requiere una visión clara de lo acontecido, y esta visión deviene de la información recopilada. Y la veracidad de esa información depende de la gestión de aquellos que la recepcionan y analizan. Entonces, los entrevistadores, para nosotros, son parte primordial de esta gestión previa a la emergencia y del diseño estratégico de operaciones de búsqueda y rescate. Deben tener un perfil acorde a la tarea y deben manejar ciertas herramientas que se les darán en su formación, en su capacitación, para poder realizar la tarea como es debido y volcar información fidedigna al momento de la toma de decisiones, ¿sí? Todo ello debería depender de una formación acorde a la tarea encomendada y no a razones fortuitas. Otro de los planteos que hacemos. Fortuitamente, la entrevista no debe volcar información acorde. Debe volcar información acorde, fidedigna, veraz, porque planificamos y capacitamos y entrenamos y buscamos un perfil adecuado para nuestros entrevistadores. No solamente el rescatista, no solamente el buscador, el entrevistador debe estar formado a tal efecto. Siguiente. Resumen de la clase de hoy. Bueno, hemos visto operaciones de búsqueda y rescate, hemos hecho un replanteo profesional, planteamos la búsqueda como una especialidad, ¿no? La búsqueda planteada como una especialidad en sí misma. Inducción a las operaciones de búsqueda y rescate, hemos desarrollado esta temática, hicimos un planteo del diseño estratégico de las operaciones de búsqueda y rescate, y hicimos un planteo de una gestión previa de la emergencia. Siguiente. Ahora sí, es momento que abran sus cámaras, sus micrófonos y desarrollemos un poquito la temática, porque si no esto parece, ¿sí? La lectura de un manual y no queremos que sea algo así. Necesitamos y pretendemos que sea una clase práctica que aporte, ¿sí? Que tengamos un feedback de ida y vuelta con todos ustedes para ver si la temática se entendió, para ver si la temática está clara, para ver si comparten la visión que tenemos de estas operaciones y para ver en qué podemos mejorar y en qué podemos retroalimentarnos de todos ustedes. Así que los escucho. Adelante, adelante, sin miedo. Permiso, mi comandante. Adelante, adelante. Ya, estoy totalmente de acuerdo desde el minuto que usted planteó que el servicio de búsqueda y rescate debería ser una especialidad dentro de todos los comandos de incidentes. Ya voy viendo que ya usted abarcó el macro, ya, y decididamente quiero ver lo micro, ya, ahí es donde nos quiere llevar, ahí donde estamos nosotros ansiosos para saber en qué desemboca esta aventura, como dice mi licenciada Tania, ¿ya? Entonces, no, genial, para mí hasta el momento llena la expectativa grandemente. Muchísimas gracias, Boris. Carlos, sí, adelante, levantó la mano, dígame. Sí, buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Carlos Montiel, yo soy cartógrafo de profesión, geógrafo profesional, y sobre la Cruz Roja Panameña por hace ya cerca de 30 años. En mi momento, desarrollando la cartografía
dentro de las actividades como socorrista, propuse un documento llamado Cartografía aplicada a la búsqueda en labores de rescate. Hoy en día, y con el pasar de los años, me he dado cuenta que abordé el tema en ese momento muy enfocado a la parte cartográfica, porque en realidad la búsqueda concentra muchos más elementos, como bien usted lo ha planteado. Sin embargo, creo que ya en ese tiempo, estoy hablando de por allá por los años 2000, que fue que propuse ese documento y que en su momento compartiré con todos los comandos que están aquí presentes, porque la idea es enriquecernos, ¿verdad?, con todas las vivencias que podemos aportar. Lo que quiero decir es que efectivamente la búsqueda es el punto eje de partida. O sea, no podemos nosotros pensar en realizar actividades de búsqueda si no planificamos, y más entendiendo el espacio geográfico en el que vamos a interactuar. Las actividades concernientes al rescate en sí tienen muchas complejidades, ¿verdad? Y para eso habrá los especialistas que en su momento están mejor preparados, o tienen mejor equipo, o tienen mejor coordinación a nivel interinstitucional. Pero definitivamente la búsqueda, y coincido en el concepto de ser un punto de lanza como eje por el cual organizar y coordinar entonces las actividades subsecuentes. Gracias, ese es mi aporte. Perfecto, Carlos. Bueno, voy a hacer una devolución que también va a ser bastante, quizás un poquito extensa, pero tocó muchos temas y ejes temáticos que debemos realizar y que parten de esta pequeña inducción y desde su aporte a partir de este momento. Primariamente, ¿sí? Romper el paradigma de hay una persona extraviada, salimos a buscar. No, no funciona de esta manera, ¿no? Recordemos siempre, ¿a quién buscamos? ¿Dónde buscamos? ¿Cómo buscamos? Para determinar a quién buscamos, debemos recopilar la información, ¿sí? Debemos generar en cuatro instancias diferentes recopilación de información para la planificación. Entonces, debemos entender que primariamente vamos a tener información de la víctima devenida de familiares, conocidos o amigos, aquellos que nos van a contar sobre la víctima, sin importar las circunstancias en las que están, los que nos van a ayudar a determinar el perfil de la víctima. No es lo mismo buscar un niño extraviado de 6 años que se escapó del camping y se perdió en la montaña, a buscar a un senderista que salió al terreno con una ruta predeterminada, que no volvió a horario, pero está capacitado, está entrenado, conoce el terreno, lleva equipamiento, lleva abrigo, lleva agua, comida, botiquín y hasta la carpa. Estamos hablando de una urgencia relativa totalmente diferente. Entonces, vamos a recopilar información sobre la víctima y vamos a obtener el perfil de la víctima para determinar una urgencia relativa. Conjuntamente del perfil de la víctima, obviamente, este rango de información que nos dan familiares, conocidos y amigos, también nos van a dar un rango etario. Y ese rango etario nos va a dar un patrón de comportamiento. No es lo mismo cómo se comporta un niño de 1 a 3 años, de 4 a 6 años, de 6 años a 12, un adulto en general, sin importar sus diferentes capacidades físicas o demás, que las vamos a tener en cuenta, o cómo se comporta un depresivo. Entonces, ahí determinamos una urgencia relativa. También, obviamente, a partir de la información que nos da Lupa, último punto de avistamiento. O sea, ¿dónde se lo vio por última vez? ¿En qué horario? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el momento que se vio esta persona? Esa información va a devenir de otro rango, de otras personas. O sea, información sobre la víctima y el hecho devenida de testigos del hecho. Ahora bien, estamos en 2 rangos de información para poder, ¿qué? Planificar. También necesitamos volcar información desde nosotros los profesionales. A ver, el conocimiento de búsquedas anteriores, el conocimiento de la zona donde vamos a ir a buscar o la zona de incidente, que la venimos gestionando en una gestión integral de riesgo y en esta planificación en base al diseño estratégico. Entonces, conocemos medianamente la topografía, entendemos cuáles son las posibilidades, cómo se pudo extraviar, cómo no, dónde pudo errar el camino, dónde se pudo caer, etcétera, etcétera, etcétera. También condiciones climatológicas generales y meteorológicas puntuales que nosotros, como planificadores de la búsqueda, aportamos y lo ponemos en ese macro para planificar. Y por último, en nuestra cuarta instancia, debemos entender que vamos a tener también que planificar en base a nuestras capacidades. ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuánto personal tengo? ¿Cuánto personal puedo convocar? ¿Qué recursos? ¿Qué especialidades? ¿Qué equipamiento? ¿Qué tecnología? ¿Qué capacidades me aportan? Entonces, esto también lo aporto al momento de diseñar estratégicamente. Si yo no conozco que el cuartel de bomberos vecino tiene un dron y yo no lo tengo, ¿cómo puedo planificar? Si yo no conozco que la unidad voluntaria que puede venir a colaborar posee 2 perros de rastreo, ¿cómo puedo planificar?
Entonces, toda esta información que se hace diseñando estratégicamente en su fase previa va a determinar qué perfil de la víctima y la zona de búsqueda a partir del último punto de avistamiento. Y obviamente, con la última información devenida de este aporte que le estoy dando, ¿cómo busco? ¿A quién buscamos? ¿Dónde buscamos? ¿Y cómo buscamos? Ahora, haciendo el aporte a lo que usted dice, nosotros somos de esa visión, ¿sí? Entendemos como rescatistas, como bomberos, entendemos que el manejo, la utilización de la cartografía y obviamente la capacidad de navegación y orientación terrestre del propio individuo que mandamos a buscar es el talón de Aquiles en estas operaciones. Cuando vemos operaciones de búsqueda y rescate en topografías complejas con sus grandes áreas, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hoy, y lo estamos haciendo, estamos capacitando unidades especialistas en rescate, aquellos que tienen la responsabilidad legal de ir a la búsqueda y no saben, algunos, no todos, manejar una brújula o leer una carta. Porque hoy estamos avanzados en la tecnología, pero retrocedemos en el conocimiento. El rescatista debe ser capaz de orientarse. El rescatista debe ser capaz de manejar una carta y de entenderla. Nosotros manejamos cartas normalmente en terreno, y ahora les voy a contar a todos por qué manejamos estas cartas, en una escala acorde que nos permite buen detalle, mucho terreno cubierto y un manejo en terreno, una carta no muy grande, ¿no? Manejamos cartas en 1.25.000 o algunas cartas tácticas de 1 en 12.500, con coordenadas planas, UTM. Ahora bien, confeccionamos nuestras cartas con nuestro propio cartógrafo. ¿Por qué? Porque diseñamos estratégicamente. No tenemos en la unidad de rescate, no tenemos en la agrupación de búsqueda y salvamento, ni en nuestro cuartel de bomberos, ¿sí? De RACO, no tenemos cartógrafo, pero estamos coordinados con un cartógrafo, ¿sí? Un capitán de infantería de marina con mucho conocimiento que nos confecciona las cartas requerimiento. Entonces, no somos todólogos, como decimos en Argentina, ni mucho menos ingenieros en casi todo, pero diseñamos estratégicamente y salimos al terreno con las cartas acordes y poseemos una respuesta de confección de cartas casi en tiempo real. Y no solamente determina ahí. Ahí Alexis lo veo en la cámara, lo hemos usado en San Luis y lo hemos usado en Córdoba. Cuando estamos en incendios forestales, en montaña, en zona serrana, en la meca de los forestales en San Luis y en Córdoba, tenemos la carta acorde que nadie la tiene y le superponemos la imagen satelital actualizada donde vemos hasta dónde quemó el incendio las últimas 12 horas. Entonces, acá no es cuestión de creernos capaces en todo, es cuestión de gestionar y de diseñar estratégicamente y apoyarse en el conjunto y permitir que aporten sus capacidades personas como usted, Carlos, que pueden confeccionarnos una carta acorde. Pero eso debe ser previsto en la fase previa de la emergencia. ¿Cuál es la fase previa de la emergencia? Todos los que están participando acá, precisamente esta, no mañana. Hoy estamos diseñando estratégicamente las próximas operaciones de búsqueda y rescate, porque estamos diseñando, ¿sí? Y gestionando la fase previa de la emergencia. Ahí veo a alguien con la mano levantada, Xiaomi M2103, a ver si quiere aportar. Sí, ¿qué tal? Me presento con ustedes, soy Saúl Omar, desde México, soy integrante de la Guardia Nacional, pues para mí es algo pues, nuevo prácticamente, ¿verdad? En cuestión de, pues como comenta el compañero, soy integrante de las Fuerzas Armadas, actualmente me encuentro comisionado, y pues para mí es una buena experiencia, ¿verdad? Porque realmente ahorita que de temporadas que se están pasando, ¿no? Ciclones y demás, pues nos puede servir, y como comentaba el compañero, no simplemente te vas a topar con gente que, digamos, desorientada, sino también, de igual forma, vas a encontrar con gente que sufrió una caída, un incidente que le está en peligro su vida, más que nada. Entonces, por eso es que realmente a mí me interesa esta capacitación. ¿Para qué? Para poder aportar yo como Fuerza Armada al apoyo de las personas, independientemente que sea de una institución a nivel nacional. Perfecto, excelente aporte. Alexis, te veía con la mano levantada. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo el aporte que te puedo dar desde acá, que tenemos rescate de lo que va de enero hasta ahora, más de 10 búsquedas en el lugar. Como vos hablaba de la estrategia y de todo, nosotros por lo menos, yo estoy en la parte logística,
no armamos uno, si armamos 3, plan A, B y C. Y tratamos de gastar al personal lo menos que se pueda. Lo cuento más o menos rápido. Una de las búsquedas era 2 personas que cayeron aproximadamente, uno de casi 8 metros de un barranco y otro de 3 metros. Todavía no sabemos cómo hicieron para llegar a ese lugar. Se tardó 5 horas para llegar hasta el lugar. Llegaron, se comunicaron, la persona tenía múltiples fracturas. Para llegar al lugar tuvieron que abrir con machete. Se armó, ese es el plan A, se arma un plan B por otro camino de difícil acceso, donde iba un médico, un paramédico y 4 bomberos más para ver si podían llegar al lugar para poder intubarlo. No se pudo llegar, todo esto se trabajó alrededor de las 12 de la noche, cuando se llega a la víctima. Se decide descender a una de las víctimas. El plan C era esperar a mitad de camino, apenas salía el sol, en un helicóptero, pero teníamos la opción de que no pudiera aterrizar por los vientos que hay dentro de las sierras, que hay variados vientos a la madrugada, más que nada al salir el sol. Ya teníamos otro plan más, que era otra unidad que se iba a encontrar a mitad de camino 2 horas antes de llegar, para relevar al personal que caminó desde las 6 de la tarde hasta llegar a donde estaba la víctima, que tardaba más de 4 horas. Y bueno, al llegar al lugar donde estaba el helicóptero, si no podían subir al helicóptero, era la opción, la otra, el personal para bajarlo más rápido, porque el personal ya estaba cansado, no durmió. Son muchas cosas. El helicóptero hizo 2 intentos y en el segundo pudo subir. Bueno, lo pudieron llevar, pero al 4.º día, pobre hombre, falleció. Tenía derrames internos. Pero bueno, la satisfacción era haberlo sacado del lugar con vida, con todo el riesgo que corre, ¿no? Y así varios. Tenemos un montón de búsquedas. Que se pierden mucha gente de turismo, igual que los incendios. Bueno, vos conocés más o menos dónde estoy, así que bueno, una experiencia que quería comentar. Que lo importante es tener no solamente un solo plan, sino varios, porque a veces te puede fallar. Cada segundo valen oro. Entonces, la vida ante todo y el cuidado del personal, ¿no? Porque siempre hay que cuidar al personal. Exacto, Alexis. Sí, conozco muy bien tu realidad. Para los que no lo conocen, Alexis está en Capilla del Monte, donde han escuchado nombrar seguramente hasta los internacionales, el famoso Uritorco, el cerro donde se ven los ovnis, dicen, ¿no? Y bueno, mucho turista, mucho tontulo, como decimos en Tucumán, que hace macana y termina, bueno, a veces de esta manera. Es un factor de riesgo también a tener en cuenta en la gestión integral de riesgo, el tipo de personas que ingresa a la senda, ¿no? Para planificar este tipo de cuestiones. Y sí, precisamente, hablando en lo que ustedes desarrollan, es esto, ¿no? La planificación con plan A, B y C, las posibles complicaciones, el entendimiento, el conocimiento del terreno, y muy importante lo que nombraste, que es lo que también vamos a plantear y venimos planteando, el hecho de poder contar con recursos. Entonces, las unidades que son pequeñas, o los cuarteles de bomberos pequeños, o los que estamos medianamente aislados, sabemos que los recursos humanos no son suficientes. Entonces, en el diseño estratégico y en la gestión previa de la emergencia, debemos prever, ¿sí?, los recursos que vamos a necesitar en terreno para, por ejemplo, una evacuación como ustedes estaban planteando. Y estos recursos son de otras instituciones. Estos recursos son voluntarios. Estos recursos no están en el seno de la institución. Por eso se fundamenta precisamente lo que planteamos, ¿no? Diseñar estratégicamente. Pensar estratégicamente, no tácticamente, no solamente en el desarrollo de la emergencia, porque al momento de desarrollarse la emergencia no vamos a poder capacitar en navegación terrestre y en manejo de cartografía a ningún rescatista, no vamos a poder entrenar un perro de rescate, no vamos a poder adquirir un dron si no tenemos los recursos. Entonces debemos diseñar previamente. Tenía ahí a iPhone de HP, ahí lo tengo con cámara prendida, con la mano levantada. Adelante, mi hermano. Buenas noches, maestro. Desde República Dominicana, yo soy el mayor Sánchez. Pertenezco a 6 instituciones de desastres y emergencias. Si quiero aportar desde República Dominicana para todo el mundo mi conocimiento. Adelante, bienvenido. Gracias por estar presente.
Ok, gracias. Sí, perfecto. Ok, quiero aportar sobre nuestras instituciones que no tienen los equipos adecuados. Muchas veces los gobiernos no instan por las emergencias y los desastres naturales que ocurren a diario o anualmente, como suele pasar en República Dominicana, que estamos atravesando una situación climática atmosférica de un ciclón categoría 4. Cabe destacar e instar también a la población las informaciones pertinentes y también que forman o conforman los equipos de emergencia acá en la República Dominicana, simplemente y dadas las emergencias, cuando llegan las emergencias, y han hecho eco de que se formen los equipos de emergencia antes de cualquier tipo de situaciones, pero es vano porque no lo toman en cuenta. Ya yo he estado en muchísimos encuentros de VR, de búsqueda de rescates. Ya está de más instar allá lo que usted dice, lo que dicen los colegas, y de verdad que son buenos aportes en lo que tiene que ver la búsqueda de rescate, de los fenómenos atmosféricos, desastres y emergencias. Es todo en cuanto. Muchas gracias por su aporte. Es un excelente maestro. Desde República Dominicana, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su comentario. Y sí, efectivamente, es una realidad que se vive a diario, que la vivimos todos, ¿no? Ahora bien, tenemos dos caminos, ¿no? Esto es como cuando estamos ante una situación de peligro. Huimos o peleamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos caminos. La queja, y creo que ninguno de aquí se está quejando, o la acción, ¿sí? Ser proactivos. Precisamente esta visión estratégica que venimos planteando a lo largo y ancho de Argentina y que se está escuchando a nivel internacional, y ojo, aquí hablo como argentino, nosotros no inventamos la pólvora ya está inventada, no somos precursores de nada, simplemente somos una voz profesional de un conjunto profesional que se eleva para exigir un cambio de paradigma, y si no se hace de las altas esferas o algunos no quieren adaptarse, nosotros ya lo estamos haciendo, nosotros estamos gestionando previamente la emergencia y queremos contagiar y contagiarnos de todos ustedes para este hecho, ¿no? Para esta visión y esta misión que tenemos en conjunto, que se la planteamos anteriormente cuando empezamos la clase, ¿sí? Nuestra misión es conformar una red, ¿sí? Internacional de profesionales que hablemos un mismo idioma, que nos capacitemos, que nos entrenemos, que gestionemos, que planifiquemos en conjunto. No porque nosotros lo decimos, sino en el macro, porque así debe ser, porque como profesionales sabemos qué ocurre ahí, porque ya hemos estado ahí. Entonces tenemos que ser una voz firme que se alce para cambiar los paradigmas, para romper los viejos paradigmas y para empezar a ver precisamente la búsqueda y el rescate estratégicamente, no tácticamente, y plantear a la búsqueda como una especialidad, porque de hecho lo es. Adelante, ¿quién más? Sí, perfecto. Sí, las cinemáticas del trauma son temáticas que vamos a desarrollar, obviamente. Héctor, ¿algún aporte? Lo veo a Carlos Trujillo ahí asintiendo. No sé si quiere aportar algo. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos de Guerrero, México, en Chilpancingo específicamente. Pertenezco a la unidad de búsqueda y rescate de la de Protección Civil del Estado de Guerrero. Nosotros manejamos o estamos ocupando los programas My Training y el programa CASAR. Pero sí, como comentaban, muchas de las veces no estamos o no tenemos el apoyo de nuestras autoridades. Se carece de equipo, principalmente equipo de protección personal y equipo para nuestros caninos. Entonces, digo, a mí me gusta mucho esto. Apenas nos fuimos a hacer una preevaluación a la UNAM, a la Ciudad de México. Estamos en un nivel más o menos, queremos certificarnos, pero como le comento, pues, muchas de las veces no contamos con el apoyo de nuestras autoridades, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte e invertimos un poco, pues nos vamos a estancar y no se va a hacer nada. Aquí el problema es que estamos en un margen donde puede existir
un evento catastrófico, ya sea por apenas nos pasó lo de Otis aquí en Acapulco, y pues estamos en un área donde puede haber sismo de gran magnitud, ¿no? Entonces, por eso mismo, entré aquí yo no sabía, digo, apenas el día de hoy nos hicieron la invitación por parte de la Secretaría, pero estoy muy interesado en actualizarme y aprender mucho de todos ustedes, y estamos a la orden. Perfecto, perfecto. Muy agradecido por su aporte. Lo que debemos entender siempre es que capacitación y entrenamiento constante, ¿sí? Es nuestra mejor defensa, nuestra mayor armadura y nuestra mejor inversión es la capacitación. Ahora bien, sabemos que necesitamos equipos, hay ciertas actividades que no podemos desarrollar sin el equipo adecuado, pero hay otras que sí, que podemos desarrollar con equipo de fortuna, se podría llegar a decir, entendiendo la operatividad real y formándonos y capacitándonos al respecto. Héctor, adelante. El equipo que está manejando en este momento aquí el colega es el conocimiento. Si bien la tarea con los perros es bastante compleja, entonces es una de las tareas más importantes a la hora de realizar una búsqueda, ¿sí? Entonces, por ahí eso, mostrar el conocimiento, la capacidad operativa que uno pueda llegar a adquirir en lo personal. A ver, así como ejemplo se lo digo, nosotros, yo y mi compañero Luna, que están también en la capacitación, trabajamos con perros propios de nuestra, ¿sí? Son perros nuestros, adquiridos con nuestro peculio, entonces entrenados en nuestras casas, entrenados en nuestros patios, entrenados en nuestra cercanía de nuestras casas, ¿sí? Entonces, y esa capacidad operativa que nosotros hemos mostrado a la hora de realizar un trabajo lleva a que incluso entes oficiales nos soliciten para hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, el conocimiento que usted tiene es muy importante, ¿sí? Y a lo mejor, y lo que dice acá Liu Manqui, este diseño va a llevar que los elementos que están careciendo usted en este momento pueda ser acompañado por otra entidad, ¿sí? Y entonces ahí seguimos gestionando justamente esto que estamos hablando del diseño, ¿no? Nunca mejor dicho, Héctor. Tenía a Rosa Gómez ahí con el micrófono abierto, no sé si quiere hacer algún aporte. Ninguno. Bueno, Rosa, no hay ningún inconveniente. ¿Alguien más? Me gustaría escucharlos. Alexis, ¿algo más para aportar? Boris, Chris Nader, no sé si te tengo presente. Hola, de vuelta yo. Adelante. ¿Qué te iba a decir? No, para comentar sobre los recursos. Por ahí no en búsqueda ni rescate, pero sí en forestal. El año pasado tuvimos el incendio del Cerro Uritorco, que lo nombraste recién, y usé todos los recursos que había, desde guardaparque, que conocían el terreno, que los puse en el lugar donde había que enfriar, bueno, que fueron con personal de brigadista de la zona, de la zona muy buen recurso los brigadistas. Muchos años desestimados, muy buen recurso los brigadistas. Vos sabés que he sido uno de los precursores en formarlos. Sí, sabía. ¿Qué te iba a decir? Fui en contra del sistema, porque fui el primero en usar los brigadistas que no quieren que estén. No los mandé al frente. No al frente, pero mandé a la parte de atrás, diríamos, a los costados, en lugares que había que enfriar. Trabajé con vaquianos también, los que hacían guardia de ceniza. Trabajé, bueno, con todo, bueno, repartir bien los recursos, ¿no?, que uno tiene y no ser egoísta con la gente que quiere colaborar, que al final se te hace un problema porque se van a meter lo mismo. Entonces, preferible darle un trabajo, una responsabilidad y tener comunicación. Hoy en día... Ahí me gustaría mucho hacerte el aporte también, ver tu cara. Me gustaría mucho ver tu cara, Alexis, si estás en condición de abrir la cámara. ¿Por qué? Porque tocaste temas muy sensibles, ¿no? Sabemos que el tema de los brigadistas, sabemos que va a haber brigadas que son muy complejas, sabemos que hay ciertos personajes, sabemos, los conocemos, yo soy uno de los que los viene formando hace muchos años. Ahora bien,
y diseñamos estratégicamente, ahora estamos hablando del tema de incendios forestales, aquellos que tenemos la responsabilidad de comandar en terreno. En este caso, vos como segundo jefe, yo ahora como jefe aquí, en su momento con nuestra brigada forestal actuando en todo el país, debemos entender que esos recursos van a ser necesarios. Ahora, tenés personas con la voluntad, tenés personas en esas brigadas que a veces están más equipados que nosotros, porque gestionan recursos económicos mejor que las instituciones voluntarias que no tienen los problemas que nosotros tenemos. Están mejor equipados que nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aportarle el conocimiento, que es lo que vengo haciendo hace 4 años yo. Aportarles el conocimiento para que estén formados y puedan ser un recurso valioso para utilizarlo. Así que me debes un asado porque esa mayoría de esa gente te la formé yo. Me estás debiendo un asado, Alexis. Ahora bien, son recursos altamente indispensables porque no damos abasto con los recursos que tenemos. ¿Sí? Alto asado me voy a comer en Capilla del Monte. Acuérdense, les voy a mandar fotos. ¿Sí? Son recursos necesarios, pero ¿qué debemos hacer? Comprometernos como seres humanos de bien, como profesionales y diseñar estratégicamente. Formemos a los brigadistas para que mañana terminan ayudando a un cuartel amigo, ayudando a Alexis, que es mi amigo, sin saberlo. Mirá, es así. vinieron 3 grupos de brigadistas con la planilla de seguro, ¿eh? Sí, tienen todo. La planilla de seguro y todo. Sí, sí, y están bien formados, bien equipados. Hay ciertos personajes, como en todos lados. Sabemos que los hay, pero no es el hecho. Pero todo sirve, bien manejado, todo sirve. Hasta los personajes, porque yo lo pongo guardia de ceniza. Mira, yo tenía un grupo, o tengo todavía el grupo porque están, que están en un lugar estratégico y hacían vigilancia 24 horas. Che, un mes y medio después que se apagó, entre comillas, el incendio, reinicios. Y ellos estaban mirando, sale una columnita en la zona norte del Cerro Uritorco, sale una columnita al oeste. Y bueno, es usar el recurso, ¿no? Sí. Recursos muy valiosos, muy valiosos. Sí. Y hoy hay muchas personas que piensan como yo, están formados, están experimentados. Lo mismo pasa en las búsquedas, ¿no? Recursos humanos muy necesarios. A veces se desestiman ciertas cosas. Hablemos claro. ¿Quién planifica utilizar un grupo Boy Scout? ¿Quién planifica utilizar un grupo Boy Scout en una búsqueda? Nadie, porque bueno, podés mandarle una búsqueda, son niños. Ahora bien, ¿no necesitas logística? ¿No necesitas alimentación? ¿No necesitas un comando de incidente donde puedas alimentar a tu personal o rotarlo, que está cansado y baja del cerro? Bueno, esa asistencia tiene que estar y ahí necesitas mano de obra organizada. ¿Qué mejor que un grupo Scout? Entonces debemos diseñar estratégicamente estas operaciones, pensar sin esta falsa sensación de heroísmo en la cual queremos ser el super saiyajin de los rescatistas, ¿no? Yo me tiro con cuerda del helicóptero, corro más rápido que vos, manejo el dron, con una mano manejo el dron, con la otra llevo el K9, hago todo junto. No somos hombres de orquesta. Debemos entender que cada uno aporta lo suyo a la emergencia, ¿no? Al sistema de comando de incidente, cada uno aporta lo suyo. Entonces, quienes quieran formarse o quieran especializarse como rescatistas, búsqueda y rescate en topografías complejas, en grandes áreas, ¿sí? Y más aún quienes tenemos la responsabilidad de comandarlas, debemos pensar en el macro. Y el macro solo lo vamos a poder gestionar si lo empezamos a diseñar en la fase previa de la emergencia, que es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Y no estamos diciendo nada nuevo, simplemente estamos haciendo un replanteo profesional. Hay muchas cosas que podemos aportar, seguramente muchas que vamos a aprender de ustedes, que ustedes nos van a aportar, pero vamos a salir enriquecidos todos juntos, ¿no? Porque hablamos desde ¿qué? Desde el oficio, desde la experiencia de haber estado ahí en el terreno, no desde el manual, que es necesario para la formación, pero el manual sin el oficio no es nada, ¿sí? Debemos entenderlo. ¿Alguien más? Permiso, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, comandante. Por este lado, también comandante bombero voluntario acá, Plaza Winkle, provincia de Neuquén. Bueno, una aclaración ahí por una cuestión de respeto profesional, mi hermano. Yo soy comandante de la agrupación de búsqueda y salvamento, pero simplemente un oficial ayudante dentro del sistema bombero, ¿sí? A título aclaratorio, porque si no estaría haciendo usurpación de títulos y honores. Está perfecto, pero en este momento es instructor y el que más vale. Me ha tocado a través de mis 43 años de servicio de bombero voluntario, muchas búsquedas, muchos rescates de personas
Pero creo que el que más nos impactó a los bomberos voluntarios acá en la provincia y creo que en el mundo, porque nos llamaron de México y de muchos países, fue en el incendio de la refinería de Nao, acá en Plaza Winkle, donde tuvimos que hacer búsqueda en todo el incendio de 6 operarios hasta que encontramos 3 quemados, carbonizados, y 3 en buen estado de salud, gracias a Dios, hasta después de 13 horas lograr apagar ese terrible incendio. La verdad que los felicito a todos los que están integrando en este momento este Zoom, los felicito a las organizaciones que están apadrinando y capacitando en este curso, a usted especialmente, muy bueno, muy buen disertante, muy buen instructor y lo felicito. Pero bueno, los bomberos voluntarios necesitamos de la ayuda de todas las personas en las búsquedas, ¿cierto? Nosotros siempre que tenemos que buscar a personas, tenemos que convocar a la sección CANE de la Policía de la Provincia, la cual está a 115 kilómetros de nuestra localidad, o a un cuartel de bomberos voluntarios, Rincón de los Sauces, en la provincia, que está a 300 kilómetros. Así que convocamos a los cuarteles cercanos, Defensa Civil, Policía, todos los que tengamos acá al alcance. Y hasta ahora los 2 únicos que no pudimos encontrar nunca, que es una persona masculino que se escapó de un hospital psiquiátrico y nunca lo pudimos encontrar. Y después a una femenino, una abuela, que también se extravió en una localidad cercana, que después con el tiempo logramos encontrar simplemente su proceso el óseo, ¿cierto? Huesos, nada más, porque fueron devorados por alimañas. Sí. Nos llevó mucho tiempo de búsqueda, pudimos desarrollar varias estratégicas armando el CUO, el Centro Unificado de Operaciones, junto con los radioaficionados, lo cual soy uno de los integrantes, mi señora también como sargento bombero voluntario. Y gran recurso los radioaficionados, muy gran recurso. Excelente, gran recurso, a tal punto que ahora, el sábado pasado, logramos montar una RPT en uno de los comercios más elevados que tenemos acá en una localidad cercana, con lo cual pensamos abarcar mucho más lugar. Aparte de tener los equipos portátiles como mochila para utilizar ese RPT con los radioaficionados. Es muy necesario incorporar, como usted dice, a todas las instituciones que puedan servir, ¿cierto?, en una búsqueda, rescate de personas. Eso sería mi comentario y gracias por la atención que me brindaron. Un abrazo. Perfecto, perfecto. Antes de hacerle la devolución, Diana o Tania, ¿alguno están a la escucha? A la orden, Alfonso. Perfecto. Tania, ¿podrías poner la filmina donde están los medios de contacto para que se vea de fondo? ¿Puede ser? Dame un momento. ¿Cómo no? Y compartir en el chat el enlace del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que todos puedan incluirse al grupo de WhatsApp. Al final está, la última filmina, una de las últimas en realidad, la anteúltima. Ahora bien, me interesan mucho los contactos profesionales, los estoy escuchando ahí al compañero de Neuquén. Conozco la realidad de Neuquén, he pertenecido a búsqueda y rescate en zonas agrestes, una unidad de rescate de alta montaña en Villa Langostura, y he hecho varias cosas como combate a incendios forestales y guía profesional de rafting en San Martín de los Andes, así conozco muy bien la zona, conozco las realidades.
son realidades a veces muy cruentas que quienes no han estado en ciertas provincias no las conocen. Así que, bueno, nada, ahí tenemos esa misma. Ahí tienen mi número de contacto, le pediría por favor a aquellos que estén interesados en seguir intercambiando información, en apoyarnos, en orientarnos, en lo que sea que podamos ser necesarios. Ahí tienen mi número de contacto y mi mail, el número de contacto me pueden mandar un WhatsApp. Y bueno, la gente de SECAMI, ahí la licenciada o Diana, van a estar poniendo obviamente el enlace del grupo de WhatsApp para que se puedan incluir. En ese grupo de WhatsApp vamos a manejar la cursada. Si alguien más por ahí que quiera hacer un aporte, alguna consulta o algo para aportar. Alfonso, de vuelta yo. Hablaban de los radioaficionados. Bueno, yo soy radioaficionado. Estoy armando un grupo acá con los radioaficionados. Estamos rodeados de montañas y eso es otro recurso que estoy armando con los radioaficionados de la localidad y del Capilla y de los vecinos. Repetidoras móviles para lugares donde no pueden llegar la comunicación directa. Exacto. Y hablando en argentino, Alexis, nosotros no tenemos los recursos económicos para comprar los bichitos que ellos se cuelgan en la espalda. Es la realidad. No, olvídate. Institucionalmente no podemos comprar esos equipos. No, así que bueno, eso es un recurso que también está bueno, no solamente en búsqueda de rescate, en forestal, en cualquier medio tener esos recursos, porque no solamente tienen los materiales, tienen la capacidad que no tenemos por ahí nosotros, porque ellos viven todo el día comunicándose y con distintas... De resolver inconvenientes, problemas técnicos, problemas no, aparte trabajan en distintas frecuencias. Lo que sea lo van a resolver en el momento, nosotros no. Nosotros trabajamos en FM de banda de 2 metros, ellos trabajan en mucho más y tienen más alcance. Exacto. Sí, bueno, eso quería... Gran recurso también, los radios Alfonso. aficionados. Sí, adelante. Sí, Lima Uniform 5, Yankee Romeo Eco por acá. Un gusto, mi hermano, un gusto. ¿Quién más? Bueno, creo que se han quedado callados o ya los he aburrido, ¿sí? Héctor, ¿algo para aportar? Boris, Grinader, Pedro. Sí, yo creo que conoces un poco toda la idiosincrasia prácticamente acá de Corrientes, Argentina, porque has vivido lo que fueron los incendios forestales, grandes incendios forestales, del cual has participado y nos has acompañado, como lo seguís haciendo también a través de la formación y capacitación. Estoy escuchando prácticamente que casi todos tienen en realidad en todos los lugares tenemos el mismo problema, que es no poder trabajar prácticamente cuando suceden estos hechos, tanto incendio forestal, inundaciones, pérdidas, con gente del Estado, porque en realidad son los que coaccionan muchas veces la participación tanto de agrupaciones como los vaqueanos, justamente, que son los que conocen el terreno. Nosotros desde Basa Sanidad, que somos prácticamente más vaqueanos que vaqueanos instruidos en realidad para el servicio, nace justamente esto de Basa Sanidad. Después de los incendios forestales nos dimos cuenta que el personal no tenía una asistencia directa, el personal que está en terreno, que estaba actuando, no tenía una asistencia directa de personas que le puedan llevar agua, personas que le puedan atender, estando en terreno. Por eso justamente nace lo de segunda línea, lo que habíamos empezado a comentar con Chris Nader, quien es el director general de Basa, el cual yo le había comentado toda esta situación, y bueno, nos pusimos en contacto para
agilizar esto de crear Evasa Sanidad justamente para la atención a las personas que están actuando. Pero siempre sucede esto de que nosotros tenemos muchos problemas justamente cuando entra el Estado, justamente con defensa civil, con todo su organismo completo, entonces como que nos coaccionan lo que nosotros queremos hacer, o sea, y también que en realidad lo único que uno quiere hacer en ese momento es colaborar, poner su granito de arena y nada más que eso. Por lo menos esa es la visión que nosotros tenemos desde Evasa, que vamos solamente a colaborar. Y por ahí se malinterpretan las cosas, o por ahí también algunos son celosos de estas cuestiones. Bueno, ahí para hacerte un aporte, Pedro, primeramente para todos los que están escuchando y para aportarte a vos, sí conozco la realidad, conozco cómo nació Evasa, porque obviamente yo tengo apoyando mucho tiempo atrás y lo que salió en la fundación de Evasa, porque estábamos ahí combatiendo los incendios con nuestro grupo de búsqueda y rescate de incendios, que lo combatimos en casi toda la provincia durante muchas semanas. Ahora bien, primero que nada tenemos que apartar, ¿no? Yo voy a hacer una frase hecha, que la voy a empezar a desglosar y se va a ver el porqué. Los hombres pasan y las instituciones quedan, dice la frase, ¿no? Bueno, los hombres tenemos estas características de necesidades de protagonismo. Y no hablo de nadie en particular, y hablo de todos, dentro de los cuales me incluyo, ¿sí? Tenemos esta necesidad de protagonismo y a veces nos confundimos debido a nuestras capacidades, o a nuestro marco operativo, a nuestras responsabilidades, o a nuestra jerarquía, y nos olvidamos de que vamos a necesitar del otro, por más capacidades que tengamos. Ahora bien, esto que vos nos planteás es parte de la condición humana, que lamentablemente la condición humana es la que mancha o distorsiona lo que hacen o los objetivos primarios de las instituciones, ¿sí? Entonces vos lo estás planteando desde lo mismo que venimos diciendo nosotros, pero de la vereda de enfrente, ¿no? Desde el voluntario, del que se forma, del que quiere colaborar. Y es precisamente este planteo que vos hacés desde la otra vereda, la vereda de enfrente, lo que fundamenta nuestro planteo profesional. Si nosotros gestionamos y diseñamos previamente, vamos a entender cuáles son las capacidades de unidades voluntarias como la tuya, y las vamos a poder gestionar en la base previa, porque vamos a entender qué nos pueden aportar, y lo que no sepan, los vamos a capacitar, como yo le comentaba recién a Alexi, que yo capacité esas brigadas que hoy están trabajando, porque entendíamos la necesidad de esa capacitación. Lo mismo debemos hacer para la búsqueda y rescate. Ahora bien, el Estado tiene un planteo, el cual comparto, por más que he estado en la misma vereda donde estás vos con nuestra agrupación de búsqueda y salvamento. Comparto, porque el Estado no puede dejar entrar a un teatro de operaciones a cualquiera, por más que venga uniformado, me muestre un certificado o me demuestre capacidad, porque no es momento. Entonces, el Estado, y nosotros como parte de respuesta a la emergencia debemos actuar por el Estado. Yo como jefe de un cuartel de bomberos voluntarios debo actuar como el Estado, como representando al Estado. Debo gestionar la fase previa y entender y captar al voluntario para el momento que viene a ponerse a disponibilidad, poder hacer el planteo real, cierto y acorde que debe tener el Estado, Defensa Civil y demás, de no dejar ingresar a nadie si no se sabe quién es, pero también la visión de empezar a ver quién está en la vereda enfrente para después dejarlo ingresar, ¿no? Para que no pase y no ocurra esto, salvando las carencias humanas que muchos tienen, ¿no? Y las necesidades de protagonismo. Héctor, te venía medio atento ahí y no sé si querés aportar algo. Sí, podés contar la experiencia nuestra de cómo se vienen dando esta convivencia con los entes oficiales. Yo, a pesar de pertenecer a un ente oficial, porque pertenezco a un ente oficial de la provincia, pero a la vez termino trabajando o realizándome mejor todavía como voluntario, ¿sí? En entidades voluntarias. Y vamos haciendo este nexo con las entidades oficiales, que nos viene en la última convivencia que tuvimos de 3 días. Agrupamos Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario de la provincia, grupo de enduristas, personal civil, personal de bomberos voluntarios. Entonces, ven cómo, y ellos también van captando nuestro mensaje y ven a la vez la capacidad operativa que uno tiene, ¿no? Exacto, Héctor, exacto. Voy a empezar con otra frase. El movimiento se demuestra andando, no hay otra manera. Entonces, nosotros
los voluntarios, los que quizás somos retaseados o coaccionados por el Estado, debemos demostrar la capacidad. Ahora bien, habrá personas que sean permeables, habrá unidades que sean permeables y otras que no. No importa, coaccionemos con las permeables. ¿Sí? El sistema se cambia desde adentro, no desde afuera, que es lo que venís haciendo, Pedro, y es lo que nosotros hacemos con la agrupación de búsqueda y salvamento, que si bien hoy somos RAGIR número 21 y somos referente a nivel internacional y capacitamos en más de 5 años internacionalmente, nacimos siendo los loquitos de naranja, ¿sí? Siendo nada, hace 10 años, y hoy somos precursores. Hoy formamos, capacitamos y entrenamos a unidades estatales. Nos buscan para capacitarlos. Y eso mismo estamos haciendo desde la agrupación y en nuestro cuerpo bombero voluntario, que es una institución legalmente constituida como corresponde, este cambio de paradigma. Precisamente dimos esta misma capacitación presencial a quienes deben estar capacitados en la búsqueda, a las unidades especiales que buscan, y ahora en 2 semanas le vamos a dar, ahí como hablábamos con nuestro compañero, cartografía y navegación terrestre, ¿no? El movimiento se demuestra andando, y debemos demostrarlo andando. Yo considero que, más allá que sigan esta capacitación o no, el que estemos coincidiendo hoy en esta capacitación no es casualidad, soy un hombre creyente, ¿sí? Y esto es el primer paso para nuestra próxima cumbre. Y estamos haciendo historia con esto. Estamos haciendo historia al sensibilizarnos profesionalmente para estar permeables en lo que el otro, mi camarada, mi compañero, ¿sí? Mi par, tiene para decirme, para enseñarme. Entonces brindo lo que tengo y escucho y aprendo de lo que tiene para brindarme el otro, y eso nos va a hacer mejores profesionales. Y no podemos ser buenos profesionales si como primera instancia no somos buenas personas. Así que yo considero que con esto, muchos me siguen de muchos años y toman muchas capacitaciones conmigo, esto es el principio de un cambio grande. Estamos cambiando el mundo para bien y estamos dando mayor posibilidad de supervivencia por nuestra respuesta profesional, nuestra capacidad de acción y nuestros tiempos de respuesta al momento de estarnos juntando y debatiendo sobre esta temática. ¿Sí? ¿Quién más? Bueno, los veo medio callados, así que si no hay nada más para aportar, para decir, vamos a finalizar la capacitación, estamos casi en 3 horas. Sí, adelante. Permiso, mi instructor. Sí. Adelante, nosotros debemos lidiar siempre y ser autocorrectivos, ¿ya? Frente a una condición humana que es el ego, ¿ya? Entonces, el figurar, el aparecer en la portada de los diarios, en los noticieros. Entonces, estas personas, como usted bien lo vislumbra por ahí, siempre hay unos figuretes, me parece que le dicen en Argentina, ¿ya? Esos tipos son, bueno, son de otra calaña que están para hacer otras cosas, ¿no? Ya, pero tenemos que lidiar con estas personas desde la perspectiva más profesional, más entera, ¿ya? Y no perder de vista el objetivo. El objetivo es darle un respiro o una satisfacción a la familia de que alguien humano se preocupa de la humanidad. Eso sería mi aporte, mi instructor. Perfecto, impecable, Boris. Sí, ahí lo decía que debemos, hablaba de una especie de autocrítica, ¿no? La autocrítica es la base de la ética. La autocrítica es la base de la ética, porque todos debemos analizarnos, cuestionarnos y pretender, así como pasa en la televisión, nosotros tenemos que ser como los actores o la gente que trabaja en público en televisión. No debemos ser capaces de resistir un archivo. A ellos les ponen un archivo y ayer hablaban totalmente lo contrario de lo que hoy dicen. Bueno, nosotros debemos ser hoy totalmente diferente de lo que éramos mañana. Debemos ser mejores profesionales. Debemos potenciarnos en base a compartir con otros profesionales y entender que solamente te puede enseñar a combatir quien haya estado en combate. ¿Sí? Entonces, apoyarnos en aquellos que han transitado este camino anteriormente para que nos transmitan el conocimiento no solamente en base a la teoría y a la formación que debe estar, sino a través desde el oficio adquirido en terreno. ¿Sí? Aquel que dejó sangre, sudor y lágrimas en terreno es quien nos puede transmitir algún conocimiento en el cual nosotros vamos a poder aportar. ¿Para qué?
para la posibilidad, mayor porcentaje de posibilidad de supervivencia de la o las víctimas al momento que tengamos que estar en zonas agrestes con sus topografías complejas y necesitemos hallarlas, ¿sí? Para evacuarlas vivas, al menos vivas, o devolverle, darle un cierre, ¿sí? A sus familiares para que puedan empezar su vuelo. Así que me gustaría, no sé, escuchar si alguien más tiene algo para decir. Si no, les encargo, ahí en la filmina tienen mi número de contacto. No sé si está puesta la filmina. No, no está puesta la Voy a filmina. decir a viva voz si quieren tomar nota por las dudas. ¿Sí? El prefijo en Argentina es más 54. La característica es 2664 y el número es 540326. ¿Por qué les doy este número? Los canales de contactos para la CURSAI y demás tienen todas las páginas y demás, está la licenciada y va a pasar todas las formas de contacto. Se ha pasado el link del grupo de WhatsApp, pero me interesa muchísimo a título personal que los profesionales y las personas que estén aquí me manden un WhatsApp para mantener este nexo, ¿sí? Totalmente fuera de todo lucro, totalmente fuera de toda necesidad comercial o laboral. Yo trabajo de esto, me gano la vida con esto, pero para poder apoyarlos, ¿sí? Apoyarlos en cualquier cosa que necesiten operativamente a través del WhatsApp. Hoy tenemos esas herramientas que nos permiten estar unidos, ¿sí? A un mensajito de distancia, así estemos a miles de kilómetros y eso nos potencia en terreno, ¿sí? Recién, de casualidad, Alexis mostraba como lo que hacíamos hace 4 años y Héctor estuvo presente ahí comenzó su capacitación conmigo, hoy es mi segundo. Ahí formábamos brigadas forestales que hoy están operativas, ¿no? Qué mayor orgullo, Héctor, que hayamos logrado este tipo de cuestiones. ¿A quién hablaba recién? ¿Escuchaba a alguien hablar? Adelante, tengo un micrófono abierto, no sé si quieren hacer un aporte. Parece ser que no. No, bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase, Héctor, si te querés despedir. Boris, Pedro. Bueno, mi instructor, placer, yo un placer. Junto con agradecer la ponencia, que es súper elevada y con alto entusiasmo en este proyecto, ya, y yo le agradezco haberme invitado a esta aventura junto con la licenciada Tania por ahí, que siempre me está apoyando, siempre cuando yo estoy atorado, como dicen aquí en Chile, ya ella me saca de ahí del establo. Entonces, yo agradecido de usted, mi tutor, ya de haberme invitado al grupo SAR igual. Ya, gracias a usted tengo una comandancia por ahí, ya, y, y a la licenciada Tania que ya tengo una representación internacional que ella con su gentileza, con su amabilidad, me ha hecho merecedor, inmerecido, por supuesto, de estos títulos. Ya, yo altamente agradecido, mi tutor. Vale decir que es un buen proyecto, yo confío en usted, ya, y no, como decimos en la jerga marinera, va para adelante, con fuerza. Muchas gracias, Muchas gracias, Boris. Muchas gracias. No, los que nos beneficiamos, jerarquizamos, somos nosotros. Perdón, Tania, perdón. Bueno, quisiera recordarles que la semana que viene vamos a dar la clase sobre la inducción a la gestión de riesgo integral en zonas agrestes, ¿sí? Aquellos que quieran incorporarse al grupo, ya Tania ha compartido tengo entendido, por el chat, ¿sí? Pueden incorporarse al grupo de WhatsApp. Y para cualquier duda, estamos, tanto nosotros como SECAM y todo, a través de las diferentes plataformas de contacto. Por mi parte, muy buenas noches a todos, eternamente agradecido, gracias por compartir estos criterios con nosotros y gracias por apoyarnos en este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias de Plaza Wincul, Neuquén, gracias a todos. Hasta luego, la semana que viene. Comuníquese por privado conmigo, mi hermano, me interesa mucho mantener contacto con su cuerpo de bombero. Bueno, ahí me comunicó. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buenas noches. Desde Baza, un fuerte abrazo para todos.
Ahí les dejamos la información para solicitar su formulario. No lo vamos a pasar a través de redes sociales. Así es de que guarda ese número, mándame mensaje de WhatsApp. Te voy a pedir primero tu nombre, entonces por favor déjame tu nombre y ya posterior a eso te estaré mandando el formulario. Muy importante mencionarles, en esta ocasión no es válido que llenen un formulario, perdón, varios formularios con el mismo correo. Entonces, solamente un correo se va a tomar en cuenta para que tengan ustedes, vaya, la iniciativa de decir, no voy a pasarlo, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a estar recibiendo mensajes, únicamente vamos a dar 10 minutos para esto. No se preocupen si no les llego a contestar de inmediato porque vamos a recibir más de 200. Entonces, sí nos vamos a tardar un ratito en contestarles a todos, pero lo vamos a hacer. Nos vemos la próxima semana en la clase de acceso libre también. Les mandaremos el enlace también del grupo para que se puedan integrar si es que no alcanzaron a hacerlo durante el curso. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Recordarles nuevamente, hay que mandarme mensaje por WhatsApp para que le podamos pasar el formulario. Cualquier duda, aquí quedamos a la orden. Y pues invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Igual si ya me mandaron mensaje, ya se pueden pasar a retirar y ya estaremos dando seguimiento por WhatsApp. ¿Qué te pasa? Se me torció el tobillo, me duele. Ya, pues, espera. Muchas gracias, Rictania. Corte. Nos vemos, Carlos. Muchas gracias, licenciada Tania. Gracias, ya le mandé mensaje. Vale, ahorita te contestamos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Clary. Mándenme mensaje, guarden mi número y mándenme mensajito para que les pueda pasar el formulario, ¿sale? Como bien les decía, nos vamos a tardar un poquito en contestarles todos, pero sí lo vamos a hacer. Relájense. Estoy bien, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Liz. Gracias por todo, Amalia, Alfonso y a todos los instructores y a todos los chicos. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, Alexis. Un fuerte abrazo, mi hermano. Sí, ayudar, doctor. Ella me llamó preocupada. A todos ellos. Gracias, Patricia. Ahorita te contestamos. Entonces, cualquier cosa quedamos a través de WhatsApp. Ahí les dejo la información de cómo solicitar el formulario. Y gracias, Jackson. Y recordarles, ese número es de México. Entonces, si eres de otro país, hay que agregar esa clave más 52 y el número para que te pueda enlazar a WhatsApp.
¿Estamos todos? ¿Listo? Vámonos, muchachos. Cuídense mucho, nos estaremos viendo. Quedamos en contacto a través de WhatsApp y pues nos vemos el próximo miércoles. Cerramos entonces el Zoom en 5, 4, 3, 2, 1. Y hasta la próxima.